Bueno, bienvenidos a todos a esta última mesa, este último debate con el que quedará clausurada esta primera edición del Festival de Filosofía. Quizás convendría recordar, como un pequeño preámbulo, que todo coloquio comienza en el lugar común de los tópicos, en las manoseadas expresiones con las que nos hemos acostumbrado a convivir en el coloquio doméstico de cada día, con ese inmenso equívoco en el que todos estamos envueltos. La cultura tertuliana es aquella que prolonga el equívoco hasta el último momento. La cultura filosófica sería aquella que ayuda a disolver el equívoco, el gran error, que de una u otra manera nos enreda y nos complica la vida. Nietzsche en la cocina ha dado pie a numerosas preguntas que nos han hecho llegar nuestros amigos, algunos de ellos desconocidos, a lo largo de estas semanas, preguntándonos qué quería decir. Ha sido realmente muy grato poder conversar con ellos para explicarles que el título quiere decir exactamente lo que dice. Es decir, la posibilidad de enviar a la cocina al filósofo que formuló el concepto de superhombre, quizás, además de estimulante, podría sintetizar, simbolizar el momento en el que estamos viviendo. Un momento que en el subtítulo se subraya con esa frase de combate feminista y redención. Una de las cuestiones que quiere compartir esta mesa con ustedes es el intentar comprender cuál es el sentido histórico del combate feminista. De la misma manera que los disidentes religiosos consiguieron leyes de tolerancia que no solo beneficiaban a sus propias iglesias, sino al conjunto de la sociedad, de la misma manera que las luchas obreras por la jornada de 8 horas beneficiaron a todos los empleados del mundo, independientemente de que militaran o no militaran en el frente de la lucha obrera, de la misma manera que las sufragistas consiguieron el voto femenino no solo como un derecho de la mujer, sino como un derecho celebrado y compartido por el conjunto de la sociedad, en estos momentos el combate feminista se enfrenta a nuevos dilemas y nuevas complicaciones, y tenemos que saber si es algo que implica solo a las mujeres o nos implica a todos. Saben que estos días se está celebrando un juicio en el que los 5 acusados, que se llaman a sí mismos la manada, están siendo acusados por la violación de una muchacha. Lo interesante del juicio es los argumentos de la defensa para disculpar y exculpar a los acusados. La idea de que ella puede haber sido no víctima, sino responsable, es un indicador de cuáles son los verdaderos pensamientos que circulan en las cabezas de la sociedad. Quiero presentarles a nuestras invitadas. Ana Carrasco, a mi derecha, doctora europea en filosofía, con una tesis escrita, como dice ella, entre Madrid y Múnich. Completó sus estudios en Francia, donde se formó en teoría de la literatura, y en Alemania, donde se especializó en teosofía.
Es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora invitada de la Academia de las Ciencias de Baviera. Ha recibido el Premio Internacional de Investigación Julián Sanz del Río 2012 por sus trabajos sobre idealismo alemán. Entre otras, ha sido profesora invitada en Harvard, en la Universidad Austral de Chile, en la Universidad de Múnich, en Alemania y en otras. Es especialmente y romanticismo. Se ha dedicado también a la filosofía antigua, la filosofía de la historia y la historia conceptual. Desarrolla sus líneas de investigación en torno a dos grandes bloques. Por un lado, el problema de la memoria y el recuerdo, la catástrofe, la construcción de la historia y el impacto de estos elementos en la ciudad. Ha coordinado los volúmenes El fondo de la historia, estudios sobre idealismo y romanticismo y La ciudad reflejada, memoria e identidades urbanas. Es autora de Infierno horizontal, sobre la destrucción del yo. La limpidez del mal, el mal y la historia en la filosofía y Presencias irreales. A la derecha de Ana Carrasco, Emma Ingala, es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en Psicopatología y Psicoanálisis por la Universidad de París, profesora en el Departamento de Filosofía Teorética de la Universidad Complutense de Madrid. Su docencia y su investigación se centran en las corrientes actuales de la filosofía y en especial en el postestructuralismo. Es también secretaria de redacción de la revista Logos, miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía, codirectora del proyecto de investigación Santander, Universidad Complutense de Madrid, Pensamiento y representación literaria y artística digital ante la crisis de Europa y el Mediterráneo, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Londres, en la Universidad de California, en Berkeley. Entre sus publicaciones destaca la edición del volumen Subjetividad y Política, Perspectivas Contemporáneas. Y Patricia Soleil, a mi izquierda. Sigo con la exhaustiva presentación de nuestras invitadas. Doctora en Sociología por la Universidad de Edimburgo y licenciada en Historia Cultural por la Universidad de Aberdeen, galardonada con el Premio Anagrama de Ensayo por Divinas, Modelos, Poder y Mentiras, el Premio María Luz Morales de Periodismo por Política Eres Tú, publicado en El País Semanal en el 2015, y el primer premio 420 caràcteres per unes relacions d'igualtat de l'Institut Català de les Dones por el microcuento Alliberament. Es autora de Transexualidad y la matriz heterosexual, editada por la Universidad de la Autónoma, ¿no? No, es una editorial que se llama... Bellaterra, vale, del 2009. Y de numerosas publicaciones en libros y revistas científicas internacionales. Es miembro del comité editorial del Centro de Estudios sobre Moda y Belleza del Seminario de Historia de la Ciencia de Coslogía, es decir, de Tratados del Cuerpo del Institut Català d'Antropología y del Consejo Asesor de la Fundación Nagel. Imparte docencia en diversas universidades españolas y participa regularmente en congresos. Como conferenciante y coordinadora de cursos divulgativos, ha colaborado con SPY, Francesca Bonmaison, Museo del Traje, Casa de América, etcétera, 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 además de colaborar con la prensa de Madrid y de Barcelona. Bueno, yo os pediría un primer titular de lo que van a ser vuestras intervenciones, luego os doy la palabra para que hagáis un retrato robot de cuáles serán las líneas de vuestra participación. Patricia, si quieres esperar. Tu titular. El titular. El titular es Irónico menú de panqueque en honor de Doña Filosofía. Hay un entrante, un segundo plato. No sé.
¿Se oye? ¿Hola? Es que hay que ponérselo cerca. Todo esto. El título es Irónico menú del banquete en honor de Doña Filosofía. Después de un entrante, un segundo plato, también llamado plato fuerte, unos postres reductores y un colofón sorpresa. Gracias, Patricia. Ana Carrasco. Perdona, Carrasco, Conde Carrasco. Carrasco Conde. Carrasco Conde, Ana Carrasco. Ana, para los amigos, Ana. la única Ana del mundo. Mi intervención sería algo así como del mandil de cocina al ensangrentado mandil del carnicero. Gracias. Gemma. Emma. Emma. Nietzsche siempre ha estado en la cocina. Nietzsche siempre ha estado en la cocina. Bueno, esto será interesante. Entonces, Patricia, si quieres empezar. 7 minutos. Sí, yo creo que sí. Lo suficiente como para no matarnos. Entrante, Nietzsche en la cocina. Bueno, estaba pensando sobre eso. ¿Qué haría el superhombre en la cocina? Si pensamos que lo personal es lo político, lo primero que he pensado es, bueno, no puedo imaginar a Nietzsche en la cocina, pero tengo una quesadilla, y es el superhombre en la cocina. Yo creo que no lo soportaría. Yo creo que un superhombre en la cocina intentaría hacerlo todo a la vez, como un robot, manejar diferentes cosas a la vez, hacer funcionar las dos partes del cerebro y hacerlo lo más rápido posible, lo más eficiente posible. Yo creo que calcularía todos sus movimientos y dejaría la cocina lo más rápido posible, pues es cosa de mujeres. O sea, en realidad haría cosas muy parecidas a las que yo hago en la cocina. Pues no me gusta cocinar. He crecido en una familia de restauradores, en restaurantes con los cuales estoy acostumbrada a estar en restaurantes y preparar o estar un poco en la parte de preparar los contenidos y los menús y cómo esto se va, digamos, presentando, ¿no?, en un tempo que tiene que ser lo suficientemente bueno y con calidad y profundidad para que se pueda definir y comprender. Es decir, si el superhombre está en la cocina, quiere decir que tendríamos los maniáticos, que sería horrible, porque esto es lo que yo hago cuando estoy sola en la cocina, que es normalmente. En cualquier caso, dado que la mayoría de célebres cocineros son hombres y las mujeres quedan relegadas a un segundo plano, podría alargarme más sobre el asunto de lo crudo y lo cocido. Pero, bueno, digamos que lo dejaré en esta cuestión de lo público y lo privado, ¿no? El ámbito privado para las mujeres y el público para los hombres. Como saben ustedes, es una cosa tradicional y que además viene equiparada con lo universal. El hombre, lo masculino, es lo que emite los mensajes y nombra la realidad desde lo universal, mientras que las mujeres quedan relegadas al ámbito privado, a lo particular. Por lo tanto, lo que hablan las mujeres tiene que ver, atañe principalmente a las mujeres en sí. Por eso no logramos demasiado a menudo que nuestro discurso sea escuchado como algo relevante para hombres y para mujeres, es decir, para los seres humanos. Bueno, siguiendo con el entrante y pensando todavía en la cocina, me ha venido a la cabeza el libro de Catherine Marsal, que es una divulgadora, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? El teórico de la economía escocés. Entonces, claro, es un ingenioso título de una mujer que está tratando de divulgar contenidos que se llevan muchos años haciendo desde lo llamada economía feminista, es decir, economía con perspectiva de género, que pone sobre la mesa todo ese trabajo invisible que se hace para que el trabajo productivo, el que está retribuido económicamente, pueda funcionar. Es decir, todo el trabajo backstage en la cocina de preparar la casa, la limpieza, embarazarse, parir hijos, cuidarlos, cuidar de los enfermos, cuidar de los que mueren. Toda esa economía que ahora se llama de los cuidados, estoy intentando ofrecer cosas en el menú para tratar de pensar una manera innovadora y transversal de traer la perspectiva de género y aportar estas cuestiones que ya se están trabajando desde hace décadas. ¿Quién le hacía la cena a Nietzsche? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero creo que estas labores silenciosas, cuando se tienen en cuenta tanto desde el concepto de qué llamamos trabajo, esté retribuido o no, y que desmonta completamente toda la idea de la economía como algo que se hace con interés, esto muchas veces se hace de un modo desinteresado, pues cambia totalmente
la manera que tenemos de entender economos, es decir, las reglas de la casa, la economía y cómo podemos repensar nuestra sociedad en este momento que más que una crisis, como todos sabemos, es el sistema. Por lo tanto, como el personal es político, voy a desvelar que Adam Smith la cena se la hacía su madre. Esto está documentado históricamente. Segundo plato, la Mujer Maravilla. ¿Qué ingredientes tenemos? También recogiendo cosas que se han dicho durante estos 3 días. ¿No? Hemos hablado de ilusiones, de ficciones, de representaciones, de realidades. Yo no sé si ustedes tienen presente a Wonder Woman, pero realmente es una mujer maravillosa, estupenda, con una fuerza tremenda. Es una imaginación, es una ficción, ¿no? Pero de todos modos estas ficciones existen. Hay muchas ficciones que están vinculadas a menudo de manera errónea. Y aquí estoy sencillamente marcando ideas para posibles muchos otros debates, ¿no? Solo apuntando ingredientes. Por ejemplo, la idea del matriarcado mítico, ¿no? De que ha existido un matriarcado mítico al cual se puede volver y estaríamos todos mucho mejor. O también en la idea real, más real, digamos, de la superwoman cotidiana, la que hace los 3 turnos, ¿no? La que trabaja fuera de casa 8 horas en casa y luego pues trata también de estar tan guapa o casi, o intentarlo, como estas Wonder Woman de cine, literalmente. También, bueno, podríamos pasar pues, por la Virgen o la mujer que corre con lobos, ¿no? ¿Qué diferencia la Mujer Maravilla de una diosa griega clásica? Es difícil de decir, pero creo que es una pregunta. ¿Son las modelos las nuevas divinidades? Es una pregunta que yo me he hecho e intentado contestar. También he acabado pensando que quizá el Estado soy yo, ¿no? Es decir, Wonder Woman, c'est moi. ¿Por qué no? Particularmente si estoy sola en mi cocina. ¿Sustituiríamos el patriarcado por un mítico matriarcado primigenio? Yo creo que no. Dado que, como decía, lo universal está emitido por lo masculino y lo particular asociado a lo femenino, a lo doméstico, a lo cocina, en esta estructura simbólica en la cual a menudo vivimos y, como decías, imbuye este tipo de eventos tan tristes que estamos viviendo como este juicio, ¿no? Es una punta de un iceberg de toda una estructura de violencia simbólica en la cual habitamos, que se transmite a través del lenguaje, la comida, las leyes, el colegio, las prisiones, los comentarios, las miradas, la manera de estructurar nuestra libido, nuestro deseo, nuestra mirada estética, etc. Bueno, yo no sé, es una cosa interesante, parece ser que Nietzsche afirmó que Carmen, es decir, nuestra Carmen, ¿no? la gitana rebelde, fuera de la ley del Estado, la que escribió Maria-Armé y luego Bizet convirtió en una mujer muy coqueta, Nietzsche afirmó que nuestra Carmen era la encarnación del superhombre. Esto es una idea, también un hilo fascinante para desarrollar en futuros banquetes. Entonces, esta relación con la ley, fuera de la ley, los márgenes, es algo que se plantea mucho desde el feminismo y desde el pensamiento de género, en relación a cuestionar cómo se organizan estas estructuras simbólicas desde la sociología del cuerpo, la identidad, estos canales de distribución que ya he mencionado. Y para ajustarme al tiempo, a riesgo de, bueno, no terminar, pero quiero decir... No, estoy ajustándome todavía. Postres. Trante era Nietzsche en la cocina, el segundo plato, la Mujer Maravilla, postres, redención. Porque es Nietzsche en la cocina, la Wonder Woman del siglo XXI y redención. Yo creo que los ingredientes son filosofía, es decir, pensamiento. Por ejemplo, el debate esencialismo versus construccionismo. ¿Existe una esencia de lo femenino y de lo masculino que viene dada, es decir, determinada biológicamente? Esta es una pregunta importante, me parece a mí, ¿no? Hay diferentes maneras de responderla, por supuesto, es un debate. Se puede pensar que sí, que existe, y que no hay otra manera de repensar nuestro modo de ser como hombres y como mujeres, y que la violencia es necesaria prácticamente o inevitable. Existe, por ejemplo, el feminismo de la diferencia, que creería más en esencias, en ese sentido, o en crear un mundo femenino, ya que la esencia femenina es más pacífica, integradora, armónica. Podemos debatirlo luego, yo no soy de este parecer, pero lo planteo como cosas en el menú. En cierto sentido, ponen algunos valores llamados femeninos como superiores a los hombres. Yo, mi biografía, digamos, pensadora, es más pensamiento de género que feminismo en sí, aunque son claramente cosas imbricadas, ¿no? Es decir, el pensamiento de género como una herramienta de análisis social, como una dialéctica que logra tratar de repensar la realidad encarnada
la relación entre biología, naturaleza y cultura, y que nos da muchas llaves para buscar beneficios, tanto para la construcción de la identidad masculina y la femenina, y tratar de ver cuáles son las muchas ventajas que esto puede aportar a unos y a otros, particularmente en un contexto muy cambiante de las condiciones materiales de sostén y de la vida, como tenemos ahora en esta crisis, digamos, que si fuera éticamente pensada es global, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una manera de abrir posibilidades, y esto es un final feliz, por decirlo así, en los postres. Y para el colofón sería pues el café, la copa y el puro, es decir, una fiesta grande. Yo dejé de fumar cigarrillos hace muchos años y me gusta fumar puros porque no te tragas el humo, no te hace daño y lo disfrutas igualmente. Entonces me vienen a la cabeza pues grandes fumadores de puros como Churchill o Groucho Marx, también hay mujeres fumadoras de puros, y la relación simbólica entre el falo, el poder, el falo, el pene, y no es una relación inequívoca entre falo y pene, sino que el poder es fálico, siempre está erecto, el pene no siempre. Pero no es un problema, porque el falo es una abstracción. Bueno, ustedes saben que la medicina hoy en día más vendida por encima de ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina, es los Viagra y correlatos. Por lo tanto, creo que hay una cierta preocupación acerca de mantener ese órgano vital tan voluble y encantador, ¿no?, esa volubilidad, y digno de estudio cultural profundo. Separarlo de esta abstracción siempre obligatoriamente erecta y relacionada con el poder. Y nada, entonces ya para relajarnos un poco, decir, como decía Sigmund Freud, que a veces un puro solamente es un puro. Gracias. Gracias, Patricia. Entre otras cosas, vamos a intentar averiguar cuál es el origen patológico de la jefatura del macho sobre la hembra, del hombre sobre la mujer, y de qué manera esa psicopatología subsiste en la cultura y en la sociedad contemporánea. Hace 7 minutos, en un periódico, se publica esta noticia. Un hombre apuñala a su pareja en Roquetas de Mar y después se suicida en el calabozo. Les iré dando noticia de lo que va apareciendo relativo a nuestro tema y le doy la palabra a Ana para su introducción. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, en primer lugar les quisiera agradecer a todos su presencia aquí. La verdad es que me gusta mucho que esté la sala tan llena, porque significa que me congratula mucho y me alegra saber que la sala está tan llena, porque significa que la filosofía goza de muy larga salud, aunque la intentan enterrar. Bueno, habría que hablar de varios puntos, ¿no? Y en primer lugar, por supuesto, si ustedes han escuchado la larga presentación de Basilio, al que le agradezco por supuesto la presentación, así por supuesto como a la térmica de la Fundación Santillana por la invitación, eso no hay que decirlo siempre. Si ustedes han escuchado bien, yo no soy especialista en cuestiones de género. No soy especialista en cuestiones de género. Eso no quiere decir que no sea feminista. Soy una filósofa feminista que no aborda cuestiones de género. Así que lo que ustedes se tienen que preguntar es ¿qué hago aquí? Pero ¿qué hago aquí en una mesa que se llama Nietzsche en la cocina? Claro, soy una cuota. Soy la cuota mujer que tiene que estar en la mesa final, donde están, por cierto, las 3 mujeres finales. Bueno, yo, además como clausura del Congreso, ¿no? Estamos las 3 cuotas concentradas, como dice Cristina Fallarás, me decía Yolanda Domínguez. Tenemos que ponernos una camiseta que ponemos soy la cuota. Bueno, en realidad yo he entendido que esta mesa tiene que ver con nuestro proceder filosófico y con nuestro análisis de conceptos, y de hecho eso es lo que hace la filosofía, ¿no? La filosofía, si algo se caracteriza, y ustedes están aquí también un poco por eso, ¿no? La filosofía es un incordio y la filosofía nos genera incomodidad. Nos genera un incordio y me gustaría un poco indagar en este concepto de lo que es un incordio. Un incordio viene del latín antecordium. Y antecordium, yo no sé si ustedes lo sabrán, es un tumor que le salía en el pecho a los caballos. Un tumor que tiene que ver con células generadas por el propio cuerpo en metástasis que afectan al sistema. Así que lo que sea la filosofía tiene que ver con algo que corrompe al sistema desde dentro. Lo que hace Nietzsche, y es el motivo un poco principal que va a dirigir esta conversión
les decía antes, del cocinero, del mandil del cocinero al mandil del carnicero, lo que hace es dar cuenta precisamente de esta construcción de conceptos, ¿no? Yo, como soy académica, no me queda más remedio a veces que citar a autores, ¿no? Y en este caso les voy a leer un pequeño texto de Nietzsche que dice lo siguiente, ¿no? Que es que además es muy potente, ¿no? Derribar ídolos, eso sí forma parte de mi oficio. Así que, ¿qué voy a hacer? Derribar ídolos y derribar conceptos. Uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es la relación entre filosofía y lenguaje. Como estoy aquí para derribar conceptos y para hablar exactamente de qué es eso de Nietzsche en la cocina, las 3 mujeres en la cocina, y por supuesto vamos a derrumbar esta cocina, me interesa mucho que tengan en cuenta ustedes que normalmente la filosofía se asocia con el concepto de lenguaje y el concepto de logos. Esto no sé si alguno de ustedes tiene la formación filosófica, otros no, pero hay un concepto técnico que vertebra toda la filosofía, que es el logos, que se puede entender como lenguaje y se puede entender como razón. Pero me gustaría pensar en el concepto de logos. Logos significa inicialmente, viene del verbo legein, que significa poner junto, ¿no? Así que la filosofía lo que hace es poner junto. Tendría por tanto un significado semántico que sería el lenguaje, por otro lado sería la razón o fundamento, dar fundamento de las cosas, y en tercer lugar poner junto. Así que la filosofía no tiene que ver con arte disuasoria, señores, no tiene que ver con hablar bien en público ni convencerles de nada. Se trata de cuestionar. La filosofía lo que hace es cuestionar, poner junto para mostrar qué elementos no están funcionando adecuadamente. Y en este sentido, y esto es importante que lo tengan en cuenta, la filosofía se caracteriza por algo, es por la duda, de un lenguaje que duda, de un lenguaje que se pregunta. Frente a la política, por ejemplo, que sí que hablamos de afirmaciones tajantes, la filosofía lo que presenta es un nuevo tipo de lenguaje que se cuestiona. Pero fíjense ustedes, un lenguaje que se cuestiona, un lenguaje fluido, un lenguaje que trata entonces de poner en diálogos a través del lenguaje. Tampoco la filosofía tiene que ver, me temo, con un combate. Se trata de un poner en conjunto. Un poner en conjunto una serie de conceptos para acercar posiciones. Y es lo que, por supuesto, voy a tratar de hacer yo. No sé cómo voy de tiempo, soy muy mala con estas cosas, así que si viene un hachazo, lo recibiré con fuerza. Bueno, a ver, importante es entonces este concepto, esta idea de que la filosofía lo que hace es plantearse un poner junto, un poner en conjunto. Pero la filosofía, ¿cómo derriba ídolos? ¿Cómo pone en conjunto? Lo que hace es desmontar. Cuando se me invitó a esta mesa, yo me sorprendí mucho. Les digo, yo no soy especialista en cuestiones de género, pero pensé que el motivo que había llevado a que me invitaran aquí es que lo que hago es invertir conceptos. Es a lo que me dedico. Me dedico a la ontología. Así que lo que les voy a hacer es un pequeño ejercicio de ontología y espero que no se me asusten y que lo reciban con cierto entristecimiento, porque hay una quiebra de estructuras, pero también con alegría por lo que vamos a ver. En primer lugar, me interesa el concepto de cocina. Cocina tiene que ver con un espacio que se construye, un espacio inicialmente femenino. Pero un elemento que es importantísimo es, que también lo vamos a ver después con mi querida compañera, amiga y colega Emma, la cocina es donde se cocinan conceptos. Y no sé si ustedes han visto una serie que se llama Breaking Bad, en la que se cocinan anfetaminas. Bueno, pues cocinar anfetaminas significa que se cocinan sustancias, se cocinan conceptos, pero para cocinar también hay que desmontar, señores, hay que trocear. Así que vamos a convertir ese mandil, les decía, en un mandil que despieza. Y en ese ejercicio de despedazar cosas, lo que encontramos es que toda filosofía necesariamente y todo pensamiento pasa por la cocina. Todos los filósofos construimos conceptos en una cocina que ya no es una cocina, es un laboratorio conceptual. Un laboratorio que, por supuesto, implica explosiones y, por supuesto, implica que aquello que obtenemos es completamente, a veces, indigesto. Así que cuidado con lo que digiere, con lo que cocina el filósofo. Nietzsche decía que había que derribar ídolos y lo que yo voy a hacer es cuestionar la idea de Mujer Maravilla y, por supuesto, la idea de redención, que son conceptos que, sinceramente, me enervan. Si no me da tiempo a desarrollarlos en mi pequeña intervención, lo haremos en la discusión. La filosofía, por tanto, lo que tiene que hacer es localizar grietas y problemas, como hay en esta mesa, invertir conceptualmente estos conceptos, es decir, desmontar esta estructura según la cual las mujeres están en la cocina, porque, señores, ni Emma, ni Patricia, ni yo estamos en la cocina, ni siquiera ustedes, mis queridas mujeres féminas, no estamos en la cocina.
Vamos a la cocina, como van los demás, a construir conceptos. Venimos de fuera. ¿Desde dónde hablamos? Venimos a trabajar, venimos a hacer ontología, venimos a hacer filosofía política. El tercer labor de la filosofía, una vez que hemos desmontado, por supuesto, es construir espacios, construir conceptos. Así que nuestra cocina se convierte en la cocina de todos los que nos dedicamos al pensamiento se convierte a veces en un laboratorio de Dr. Frankenstein, ¿verdad? Porque juntamos piezas. El primer punto, y me estoy extendiendo demasiado, tiene que ver con el concepto de esta habitación propia que sería la cocina de los filósofos, la cocina de las filósofas, Nietzsche en la cocina. Bueno, en realidad Nietzsche puede estar en la cocina, es que siempre, como dice Emma, ha estado ahí, pero es que nosotras, cualquiera de nosotros, les decía, estamos en esa cocina laboratorio. La cocina, en el fondo, normalmente asociada a lo femenino, tiene que ver con la habitación propia de las mujeres, ¿verdad que sí? Estoy pensando en Virginia Woolf. Pero la cocina implica que dentro de una casa mucho mayor, el domus, hay un señor que nos da un espacio para el diálogo. Quizá esta mesa, la última del Congreso. Bueno, de lo que se trata entonces es de pensar que no nos interesa esa concepción de la cocina. Se trata de pensar que esa habitación propia está construida dentro de un lenguaje, de una estructura patriarcal que lo que hace es no respetar el concepto de lenguaje como lengua materna. Les he dicho antes que había una concepción de logos. Logos tiene que ver con lengua, tiene que ver con razón, tiene que ver con poner junto. Así que el logos no es siempre masculino, la filosofía no es masculina. La filosofía es un modo de estar, es un modo de construir conceptos. Y en esa construcción de conceptos lo que encontramos es una habitación propia, les decía, que está basada en un horizonte de significatividad que intenta recluir a la mujer a un espacio que inicialmente se entiende como separado de la esfera pública. Pero fíjense ustedes que lo privado tiene que ver, privado a veces se olvida, el concepto de lo privado tiene que ver con privación, se considera que lo privado tiene que ver con aquello que está privado de lo político. Pero de lo que se trata es, estamos hablando de un concepto que cocina conceptos, que aquello que se cocina en la cocina, en el laboratorio, es aquello que es el fundamento de posibilidad de las condiciones de lo público. Dentro de este sentido, nos abandonamos la habitación de Virginia Woolf. ¿Estoy hablando muy rápido? Abandonamos la habitación de Virginia Woolf y lo que encontramos es... ¿No se escucha bien? ¿Mejor así? Lo que encontramos es a una filósofa maravillosa, también escritora, que se llama Ingeborg Bachmann. Lo que dice es que, como estamos presa de este lenguaje, de este horizonte de significatividad, lo que hay que hacer es buscar las grietas para buscar nuevos espacios de construcción de pensamiento, no simplemente de lo femenino. Y aquí les voy a remitir a un pasaje del Ecce Homo. ¿Qué es lo que dice Nietzsche en el Ecce Homo? Yo soy dinamita. La filosofía lo que va a hacer es dinamitar esta puñetera cocina de los filósofos. La primera cuestión que me interesa es la mujer maravilla, ¿no? Lo paso al segundo concepto. Hemos hablado de Nietzsche en la cocina como construcción, vamos a romper esa construcción, cocina como laboratorio, y vamos a hablar de la mujer maravilla. La Mujer Maravilla, mucho mejor que yo, hablará Emma sobre esto, pero me interesa mucho el concepto de wonder, ¿no? De este maravillar, de este algo maravilloso que se asocia al Übermensch nietzscheano. Pero fíjense ustedes, Übermensch, Mensch es humanidad, no es un macho alfa. Por supuesto que tiene que decir que Carmen, porque no es un macho alfa. Es un concepto que tiene que ver con la humanidad. ¿Y qué es aquello que caracteriza al Übermensch? Lo que caracteriza al Übermensch es la voluntad de poder. ¿Y esa voluntad de poder qué es? Una voluntad de vida. ¿Y una voluntad de vida que tiene que ver con qué? Tiene que ver con construir nuevos espacios, con pensar las cosas de nuevo. Hay un texto maravilloso que yo les invito a ustedes a leerlo, es muy breve y es muy fácil aunque no se esté formado en filosofía, que se llama Verdad y mentira en sentido extramoral, en el que Nietzsche dice que el hombre tiene una característica especial y es que construye su mundo a partir del lenguaje, pero es tan tonto, que olvida que esa construcción es ficticia. Así que lo que se va a hacer, o que lo que hace este superhombre, es desmontar esos valores que se consideran impuestos y construir otro nuevo espacio. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué es la maravilla? Fíjense ustedes, Mujer Maravilla, el hombre maravilla, el superhombre. El inicio de la filosofía, dice Platón en el Teeteto y dice Aristóteles en la metafísica, es la extrañeza y es la maravilla, el Zaumazein.
De nuevo, la filosofía tiene que ver con la construcción en torno a la maravilla, en torno a algo que sorprende. Y es una construcción que implica que generamos un discurso, explicamos cosas y a partir de ahí ese discurso construye una forma de pensar, de habitar y de ser. Dicho esto, entonces, este comenzar a construir algo, este maravillarse que se hace en conjunto, tiene que ver con un concepto de Legain que, como les decía antes, ya no es simplemente ensamblar piezas o poner junto, sino poner en conjunto entre muchas personas, entre muchos filósofos. No es verdad que la filosofía femenina, haya una filosofía hecha por mujeres que sea más cercana, más suave, más emotiva, más preciosa, ¿verdad? De lo que se trata es de un pensar conjuntamente, todos juntos, de una forma no de sustituir lo masculino y lo femenino, sino de pensar otra cosa de nuevo, en el que ya no estamos pendientes de si la mujer tiene que tomar la posición del hombre y cosas tan absurdas como esa. Y paso al tercer punto, luego podemos seguir discutiendo, yo estoy muy dispuesta a ello, además soy muy vehemente, pero en realidad estoy como de buen rollete, ¿eh? Buen rollo. Bueno, tengo que citar esto porque yo soy... Mi formación en filosofía alemana y liderismo alemán. Hay un texto muy preciosísimo de Valsplana que se llama Del yo al nosotros. Hegel lo que hace es construir comunidad de forma intersubjetiva. De lo que se trata es construir espacios de forma intersubjetiva, no un yo, sino un nosotros. Paso a la última parte, para no extenderme mucho, porque creo que estoy hablando más de la cuenta, y es el concepto de redención que les decía que me crispa los nervios. Y paso también al tercer cometido, ¿no? Transformación de la pregunta o la construcción de un nuevo espacio. Redención, el concepto de redención no lo entiendo muy bien. ¿Por qué nos tenemos que redimir? Yo tengo formación, la mayoría de nosotros occidentales tenemos formación cristiana. El concepto de redención lo asociamos directamente al cristianismo. Para redimirse hay que caer y hay que pecar. ¿Hemos pecado, chicas? Amiguitas, amiguis, ¿hemos pecado? ¿Por qué queremos redimirnos? ¿Quién nos tiene que redimir? Porque según el concepto de redención tiene que venir alguien a perdonarnos y a redimirnos. Así que ¿quién necesita redimirse si es que tal cosa es necesaria? Y desde luego, ¿quién quiere vivir en un mundo en el que la mujer tiene que redimirse? Y dicho esto, te doy el paso a Emma. Bueno, yo tengo la difícil tarea de hablar la última. No sé si esto está muy alto. ¿Se ve bien? ¿Bien? Yo lo que voy a hacer son pequeñas resonancias o notas al pie de lo que han hecho Patricia y Ana para no extendernos mucho más. Y yo abundo en lo que ha dicho Ana también. Yo he venido aquí a hacer ontología, es decir, hablar de cómo se organiza la realidad. Y en particular, ontología de qué, de los espacios y de esto que es la cocina y de los personajes que habitan estos espacios y esta cocina. La pregunta de la que quisiera partir es cómo se construyen, cómo se distribuyen, cómo se habitan y cómo se piensan los espacios. Porque los espacios no son algo dado, no son algo natural, no son algo eterno. En particular, como ya ha señalado muy bien Patricia, una de las divisiones clásicas de los espacios es aquella que reparte lo público y lo privado. Esto fue denunciado por el feminismo de los años 70 con el lema famoso que también ha citado Patricia, lo personal es político. Quiero simplemente caracterizar, como hace Hannah Arendt a partir de la polis griega, la división entre lo público y lo privado. Lo público ella lo elogia, ¿no? y lo defiende, es esta separación entre lo público y lo privado. Dice que lo público es el reino de la luz, es el reino donde se utiliza la palabra y la razón. Es el reino de lo productivo. En el espacio público producimos cosas. Y lo que resume todas estas características es la noción de libertad. En el espacio público es donde somos verdaderamente libres. Sin embargo, el espacio privado es el espacio de la oscuridad. Ella dice el reino sombrío, ese oscuro y gris reino sombrío. Ahí no hay palabra, lo que hay es grito o llanto. No hay razón, lo que hay es cuerpo, un cuerpo que se queja, que por eso grita. Es el espacio de lo reproductivo, reproducir la vida. En el espacio de lo privado dormimos, comemos y hacemos todas esas cosas necesarias para sobrevivir. Y ahí no hay libertad ninguna, dice Hannah Arendt. Lo que hay es necesidad. Ahí estaban los esclavos y las mujeres en la polis griega y ahí se permitía usar la violencia porque, claro, ahí el domus
el señor hacía lo que quería. En el otro espacio hay que usar la razón y el diálogo. Esta división, además, establece que lo público es lo que se ve, es un régimen de visibilidad, un régimen que distribuye la visibilidad. Lo público es lo que se ve, lo privado es lo que se ve, lo que debe quedar oculto. Hannah Arendt diría, por resumirlo pronto y mal, hacer política se viene bien comido y bien dormido. Y si tienes problemas de hambre o de sueño, te vuelves a casa a resolverlos porque eso en el espacio público no se hace. Dos de los grandes logros del feminismo fue subrayar primero que no hay espacio público sin espacio privado, que uno no puede ir, como contaba muy bien Patricia, Adam Smith no podía escribir La riqueza de las naciones si alguien no le hubiera estado haciendo la cena todas las noches. Pero no es solo eso, que este reino de lo invisible sea condición de posibilidad del reino de lo visible, sino además que es una cuestión política, que eso de que no podamos dormir o que no podamos comer o que las condiciones de vida sean las condiciones de una vida invivible también es un asunto político, que a lo mejor el asunto de los cuidados, de todo eso que queda oculto, también debe ser un asunto político. Y doy un paso más para pensar esto de la cocina. Y pensar la cocina como le estaba planteando Ana, como el verdadero escenario de la filosofía. Por eso, cuando Basilio me pedía el titular, Nietzsche siempre ha estado en la cocina, siempre ha estado en la cocina. Si entendemos la filosofía y el feminismo como una parte de este ejercicio, como un ejercicio de visibilización, como un ejercicio que problematiza y hace visibles cosas que en el cotidiano son invisibles, la cocina es precisamente ese lugar que normalmente no se ve. Cuando sale la comida hecha, uno no quiere saber cómo se ha hecho. Se come la comida y punto. La cocina es lo que no se ve. La cocina es ese lugar donde las ideas, los conceptos, los espacios, pero incluso lo que llamamos hechos o datos, Nietzsche decía, por hacer homenaje al titular de la mesa, que no hay hechos sino interpretaciones, que todo hecho viene siempre ya cocinado, que todo dato viene siempre ya cocinado. Pero la cocina no se ve. Y cuando la cocina no se ve, el dato y el hecho se toman como algo natural, como algo esencial. Y Nietzsche decía que la filosofía debía ser una empresa de desmistificación, es decir, de desnaturalización, de mostrar la cocina, justamente, mostrar cómo se han hecho las cosas, mostrar las costuras, mostrar la receta. De ahí la idea de Wonder Woman, ¿no? Pero esto lo ha mostrado muy bien Betty Friedan cuando escribió La mística de la feminidad, esa idea de la mujer feliz, que es feliz siendo ama de casa y cuidando de sus hijos y comprándose electrodomésticos y teniendo un trabajo especializado con un producto de limpieza para cada objeto del hogar. Eso es una construcción. Y lo que le interesa a Nietzsche decía, no interesa la verdad. Lo que interesa es no qué es la verdad, sino quién quiere la verdad. ¿A qué fuerzas responden ciertas verdades? Pues eso es lo que hay que preguntarse. ¿Quién quiere que haya una mística de la feminidad? ¿Quién quiere que haya una Wonder Woman? Está muy bien si la mitad de la humanidad hace gratis el trabajo de cuidados y el trabajo reproductivo, el trabajo no remunerado por un salario. El sistema se ahorra un montón de dinero, si eso está hecho así. Entonces, no qué es la Wonder Woman, sino a quién le interesa, a qué fuerzas le interesa esta imagen de Wonder Woman. El tercer y último punto, para no extenderme y para seguir con Nietzsche, es quién está, habita y piensa en estos espacios. Nietzsche muchas veces se le ha interpretado como un misógino y con razón. Tiene varias partes de su obra muy antifeministas, entre otras aquellas donde afirma que la mujer es ese ser malvado que es pura manipulación, pura simulación, puro engaño, seducción. Pero hay otros textos en los que Nietzsche hace una interpretación opuesta de esto mismo. El primer texto sería la mujer es esencialmente simulación y engaño. El segundo texto es decir, la mujer es precisamente aquella que se ha liberado de la esencia. Es decir, tomar el engaño, la ilusión o la simulación como potencia afirmativa, como potencia de creación. Como la mujer no tiene un ser, como no tiene esencia. Es pura potencia creativa, dice Nietzsche. La mujer es tan artística, exclama. Partamos de aquí, la mujer es tan artística. Pero ahora bien, si volvemos a la cocina, en realidad no es solo la mujer la que es artística. Todo el que se mete en la cocina es artístico. Y además el propio Nietzsche, en la genealogía de la moral, dice una cosa que a Judith Butler le gusta mucho citar, una filósofa feminista muy importante. No hay ningún ser tras el hacer, el actuar. ¿Quién es este quién que está en los espacios? No hay ningún ser tras el hacer, el actuar. El que actúa, la mujer es una actriz, decía Nietzsche, es una mera invención añadida al hacer. El hacer es todo. Lo que somos depende de lo que hacemos. Lo que somos es una construcción a partir de lo que hacemos. O por decirlo con Judith Butler, es un ejercicio performativo.
La pregunta entonces no es qué es ser mujer, sino cómo nos hacemos mujer, que decía, o qué fuerzas nos hacen mujer, qué nos hace mujeres. Para eso hay que volver a la cocina, claro, pero en ningún momento he hablado de la cocina de los cacharros, de la cocina de la comida. Esa es la cocina de los conceptos. Y me paro aquí, así no robo más tiempo. El objetivo de un debate como este es concitar, incitar, provocar, formular preguntas y posibilitar respuestas en sus diferentes combinaciones. Patricia, mira, leo por aquí en Internet que dice: el Colegio Nacional de México cuenta con 38 miembros, de los cuales 35 son varones y 3 mujeres. Sus cifras históricas son aún más discriminatorias, pues de sus 102 miembros, solo 4 han sido mujeres. No sigas hablando de miembros. No, has sido tú la primera en hablar de los Pero no he miembros. dicho la palabra. He dicho puros. Bueno, yo te leo lo Y que a está veces bien. los puros son puros. He hablado de faros, pero escucha una cosa. Has dicho antes una pregunta que me parece que está relacionada con esto, obviamente, ¿no? Es el origen del patriarcado, ¿no? La pregunta por el origen. Es decir, ¿ha habido un origen? ¿En qué momento ha empezado esto? ¿Un patriarcado primigenio, mejor, etcétera? Hay diversas teorías y es un debate que lleva muchos años hablándose. A mí no me ha interesado nunca particularmente, porque es un poco quién es el primero, luego la gallina, luego piensas, bueno, pues yo vivo aquí ahora y mis problemas son de aquí ahora, y hay una desigualdad salarial, hay una desigualdad de acceso al trabajo, a los lugares de decisión, etcétera, etcétera, y esto afecta como voy a acabar el mes, este mes, ¿no? Entonces, claro, el origen del patriarcado es interesante en tanto decir, bueno, las condiciones que han traído hasta aquí para entender causas y poder cambiar la situación actual, ¿no? Entonces, una de las teorías que se lanzó fue, es la propiedad sobre los seres humanos. Es decir, las mujeres son las gestoras de un bien común y sagrado, digamos, que es el ser humano. Por lo tanto, en cuanto los seres humanos se dan cuenta de que el acto sexual establecen causa-efecto entre el acto sexual y el embarazo y la reproducción, entonces los hombres quieren tener control y acceso y dominio del producto, o sea, de esa mujer, de la sexualidad, de la capacidad reproductora de esa mujer y del producto de ese útero, ¿no? Entonces, se dice, es una de las, digamos, inicios de la propiedad privada. De hecho lo menciona Marx y Engels, que estuvo hablándose ayer, ¿no? en estas obras fundacionales, que luego han sido muy comentadas también por muchas corrientes feministas, socialistas, comunistas, etcétera, comentadas, ampliadas, generadas, etcétera, revisitadas, como hacemos con todos los autores, como nos está haciendo con Kant, etcétera. Entonces, bueno, esta creo que es una idea para lanzar en esta cocina interesante, bastante impactante, ¿no? Ahora también hay un debate acerca no solo del acceso, como dices, de los miembros del Consejo, como tantos otros, estamos teniendo hoy aquí, está obviamente sobre la mesa, ¿no? Y sí, bueno, creo que es esto un poco lo que queda mal. Sí. Ana, en tus comentarios que me has enviado por mail al título o subtítulo de la mesa, Combates Feminista y Redención, añado de la humanidad, no de la mujer, anotas una idea muy interesante. Dices, luchar contra uno mismo, la parasitación inconsciente. ¿A qué te refieres? Bueno, gracias por... ¿Se me escucha? Sí. Gracias por la pregunta, Basilio. Claro, estamos hablando de que el lenguaje tiene que ver también con una forma de habitar el espacio, una forma de pensar, una forma de pensamiento. Y evidentemente yo les he hablado de que hay una lengua materna, pero también hay una estructura de pensamiento, una estructura que es fija y que condiciona ciertos tópicos, ¿no? De ahí, por cierto, que hablamos de ese elemento de que la cocina tiene que ver con montar y desmontar tópicos, de montar y desmontar conceptos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esos conceptos los asumimos como algo dado, de forma que entran a formar parte de las propias pautas de pensamiento. Por ejemplo, muchos de ustedes, cuando han leído el título de la mesa,
Nietzsche en la cocina, ha pensado las mujeres están en la cocina, entonces van a decirle a Nietzsche que venga, ¿no? Claro, pero directamente hemos pensado algo automáticamente, hemos automatizado un tipo de reflexiones. Eso es una forma en la que la estructura del pensamiento, tal y como la hemos recibido, nos parasita incluso a nivel de todas las personas. No somos conscientes de aquellos elementos que tienen que ver con elementos de discriminación, que tienen que ver con elementos de desigualdad, y lo que tenemos que hacer es ir a la cocina, como decía muy bien Emma, para darnos cuenta de aquellos presupuestos que de forma inconsciente nos parasitan. Es lo que le pasa a Virginia Woolf, que habla precisamente de esa necesidad de tener un espacio propio para pensar, y no se da cuenta que ese propio espacio ya está condicionado con unas estructuras estables que ella considera acomodadas. De lo que se trata entonces es de visibilizar lo que es invisible, hacer visible lo inconsciente, para poder así romper la casa. Decir como Ingeborg Bachmann, no quiero estar en esta habitación. ¿Qué es lo que hace Ingeborg Bachmann en una novela terrible, pero preciosa, que se llama Malina? Lo que hace es esconderse en una grieta y decir, no quiero saber nada de esto. Hasta que no consiga otra forma de utilizar el lenguaje, otra sintáctica, mejor me callo, ¿no? Mejor me callo hasta que pueda pensar de otro modo. A eso me referís. Me he acordado solo de lo que no me he acordado de decir, es que es bastante terrorífico, ¿no? Sobre esta cuestión de los útiles de la reproducción, y claro, liga con esta cuestión de la gestación subrogada, que es uno de los temas de debate hoy en día, ¿no? Es bastante importante esta mercantilización del cuerpo de las mujeres, y que además hay una novela de Margaret Atwood, de Hans Minter, que ha construido una serie muy premiada. Solo es que me he olvidado de decir esto y Sí, ya. Sí, Emma, también en tus comentarios, lo que me habías enviado a cuento del poco del índice de cuestiones que podríamos ir abordando en este intercambio, haces una pregunta. ¿Qué tiene que hacer una mujer para ocupar una posición visible y de autoridad en el espacio público? Y añades, ¿qué precio tiene que pagar si es que tiene que pagar alguno? Bueno, pienso en Antígona, que es una mujer que quiso hablar en el espacio público cuando se la había condenado al espacio privado. Hay todo un linaje de filósofos que hablan de la figura de Antígona, culminando precisamente con la filósofa Judith Butler. Antígona, hija de Edipo, hija del incesto, asiste a la muerte, al fratricidio de sus dos hermanos en una lucha de poder, y ella quiere tener un entierro público para su hermano Polinices y tener el derecho a un duelo público de su hermano. ¿Qué tiene que hacer una mujer para ocupar una posición visible de autoridad en el espacio público? Hacerlo. ¿Qué precio tiene que pagar? Antígona pagó con la muerte. Claro, en el momento en que Antígona ocupan un espacio visible allí donde se supone que no tiene que estar, ¿qué pasa cuando lo privado ocupa el espacio de lo público? ¿Qué pasa cuando lo que se supone que tenía que estar oculto se hace visible? Que produce una especie de contradicción que dice, en el espacio público se dice, como pasó con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, en 1789. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, varón, y luego cuando de Gauche escribió la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, no sentó muy bien y acabó guillotinada, ¿no? Pero la cuestión es esa, ¿qué pasa cuando lo privado se supone que no está ahí? Se supone que es universal, hablaban de universalidad los revolucionarios, la Ilustración. En el momento en que lo privado, lo que no debería verse, se hace público, se paga un precio, claro. Pero al mismo tiempo, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Hay que hacerlo. Aprovecho tus notas para... A mí me gustaría responder una cosa que ha dicho además, si no es inconveniente. Pero una cosa que me interesa mucho, bueno, Antígona, Hegel, a mí, claro, evidentemente yo voy por donde voy. Pero una cosa que es interesante del ejercicio, de la acción, además digo acción de forma consciente, que efectúa Antígona, es que Creonte es cuestionado. Se opone la ley de la tierra frente a la ley del Estado, y el propio Creonte es cuestionado por aquel pueblo sobre el que ejercía soberanía. También el hecho de que el Olympe de Gouges habla de esos derechos de la mujer también favorece la idea de que estemos discutiendo. Así que fíjense ustedes, es una visibilización de algo que genera que se vean las grietas que hacen que aquello que consideramos como algo dado es un mero constructo, es un mero discurso, y que por tanto puede ser o modificado o puede ser, como me gusta a mí,
desangrada y destruida. Emma, citas en el mismo texto una idea de una autora, ¿no?, la autora del contrato sexual, una idea muy seductora, y es la de que del contrato social que firman los hombres para no agredirse, las mujeres fueron excluidas. De nuevo, lo invisible. Todas las teorías del derecho, todas las teorías del contractualismo lo que asumen es que había un estado de naturaleza en el que había una guerra de todos contra todos, o bien vivíamos estupendamente en la versión de Rousseau, pero en cualquier caso había un estado de naturaleza del cual salimos porque hicimos un pacto para vivir en sociedad civil, porque nos beneficiaría mucho más renunciar a la soberanía individual y hacer una soberanía colectiva, depositar el poder en el Leviatán, en el soberano o en la democracia popular, lo que fuera según versiones. En cualquier caso, lo que denuncia Carol Pateman es precisamente que ahí la historia empieza después de la cocina. Es decir, cómo se toma esta idea. Para empezar, está la idea de individuo. El individuo, de nuevo, es un concepto altamente sofisticado. Esto lo cuenta Marx. Individuos no ha habido siempre. Individuos es un concepto altamente sofisticado creado por la sociedad burguesa del siglo XVIII. Venía anticipándose en el XVI, pero se crea en el siglo XVIII. Esto Marx lo llama una Robinsonada. Cada vez que alguien pone un concepto como si fuera algo naturalizado, Marx lo llama una Robinsonada, precisamente refiriéndose a Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es este señor que se va a una isla desierta, bueno, no se va, naufraga su barco y en una isla desierta maravillosamente, de la nada, según el relato que tanto gustaba a los economistas políticos del XVIII, reconstruye el capitalismo, y esto muestra que el capitalismo está en nuestro ADN, ¿no?, que naturalmente un señor en una isla desierta es capaz de reproducir el capitalismo. Y lo que señala Marx de la Robinsonada es que de a partir de la nada, de eso nada. Robinson incluso saca un montón de cosas de los precios del naufragio, saca un libro de cuentas, saca un tintero, saca un reloj y además se lleva consigo mismo sus modales de lord inglés. Es decir, que de la nada, nada. Y lo mismo pasa con este contrato social. El contrato social tiene un origen. Hubo primero un contrato sexual en virtud del cual se excluyó a las mujeres de la posibilidad de firmar el contrato social. Perdón, eso es la tesis de Pateman. Es que yo me estaba, perdón, es que claro, yo me estaba acordando precisamente de cómo toma, me deja, no, Patricia, que estoy aquí como emocionada, cuando en La bestia del soberano, Derrida aborda precisamente el problema de Robinson Crusoe y habla del problema de la soberanía. Y dice, bueno, Robinson Crusoe es verdad que lo que hace es naufragar en esta isla, pero ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, yo no sé si ustedes han leído el libro o han visto esta película, que además está dirigida por Buñuel, quiero recordar, ¿no?, de Robinson Crusoe, que lo que hace es construir un cerco que hace que dentro del cerco está la soberanía de aquel que se da a sí mismo la soberanía, y fuera están las bestias. O sea, la distinción, la división de espacios que crea Robinson Crusoe, según la lectura de Derrida, es que el soberano se autorige como soberano, tiene soberanía y tiene potestad, por tanto, sobre las bestias que están fuera, que puede meter dentro del cerco para domesticar. Si lo vinculamos a la idea de contrato sexual, entonces la mujer sería la bestia, relacionada precisamente con lo reproductivo, tendría que ver con el vientre, que tiene que ver con esa gestación subrogada, por supuesto, y el hombre considera que eso que es lo más natural y, por tanto, lo más lejano a la razón, es aquello que puede ser metido dentro del cerco del orden de las cosas, del orden del patriarcado, y, por tanto, puede tener soberanía sobre ello, modificarlo, etiquetarlo como le dé la gana. Es una cosa que es muy... ¿Vale? Sí. Patricia, si tuviéramos que hacer un inventario, un saldo final del legado del patriarcado, ¿no?, a día de hoy, bueno, la explotación de la que estamos hablando y la desaparición de la mujer como entidad humana, pero también al mismo tiempo el cambio climático, la superpoblación, la explotación de todos los seres humanos. Es decir, ¿es posible hoy, como ejercicio, imaginar una alternativa, como ejercicio intelectual, una alternativa a este patriarcado? Si me quedan un poco asustada. O sea, responde con una cosa emocional que quizá tiene que ver precisamente con parte de la respuesta.
El legado del patriarcado es este desastre, quieres decir. Bueno, el inventario de estos 3.000, 4.000 últimos años conocidos. La pregunta es... Pero no te compliques, no te compliques. No, es que de verdad me quedo muy preocupada. Simplemente, si hay alternativas, si tú ves una alternativa al patriarcado. Por supuesto, estamos planteándola. Lo que pasa es que es problemática, es burning down the house, como dice, a ver, yo también me emociono, ¿no? O sea, que oye, a ver, replantémoslo todo, vamos a poner la mesa del revés, vamos a no sé qué. Es que claro, es que hay que atreverse, es que no hay que tener miedo, Basilio. Bueno, no me lo digas a mí. Pero es que sabes que esta mujer soy yo, pensaba, claro, es lo clásico. Pero, espera, escucha, tanto como dame. la pregunta. Lo que eso tiene marca el orden, se sitúa, seguridad, cerco, tal, lo que queda fuera, lo que queda dentro, orden, cultura, estructura, cognición, cómo pensamos, categorías. Si está muy bien, es muy humano, es fantástico. Tal, yo también salgo corriendo a la cocina porque me interesan otras cosas. Leer, filosofía. Entonces, claro, ¿qué dices? Orden, cultura. Y cuando te replanteas esto realmente, como os estoy escuchando hacer, o yo me lo hago, o tantos de ustedes, piensas, es que estas señoras son explosivas, es que estas señoras son peligrosas, es que estas señoras son como Carmen, es que bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces, claro, es decir, ya también hay un historial de quemar a las brujas y quemar no sé qué, que esa mujer es peligrosa, que sí que está ficcionando y tal. Hay muchas lecturas, es que se ha escrito mucho sobre esto. A veces hombres. John Berger, por ejemplo, ¿no? Sobre la mujer que está siempre ficcionando. ¿Sabéis por la ficción? John Berger escribió una serie de televisión divulgativa maravillosa en los años 70 en Reino Unido que se llamaba Ways of Seeing. Existe un librito en castellano, Modos de ver, se lo recomiendo. Es visual y pensativo, o sea, y pensamiento. Entonces, repasa la representación de las mujeres, sobre todo en relación a los hombres, o sea, las relaciones de género, en la historia del arte y la publicidad y la moda, que son nuestras imágenes que nos están, digamos, colonizando o informando, performando, diríamos, siguiendo a Butler, ¿no? Y a Emma hoy en día. Por lo tanto, quiero decir, estos modos de ver están siendo cambiados, están siendo replanteados, criticados en el sentido del sentido de la filosofía, ¿no? No de una manera necesariamente, o sea, no es una manera agresiva, pero, y no hay que quemar a nadie, y no pasa nada, es, digamos, pero claro, hay que atreverse, no sé, todo este replanteamiento, todas estas múltiples, este menú que intentaba hacer, que me deja muchas cosas, luego he pensado, la perspectiva de género es transversal, ha afectado todas las disciplinas, desde la teología hasta la biología, es que no solo es filosofía, es que es ya responder preguntas de la filosofía desde todas las disciplinas, se han ido trasladando y se han respondido también con métodos que no son los estrictamente filosóficos, desde entrevistas antropológicas, historias de vida, tratamiento empírico, tratamiento de cómo ver cómo hay sesgos de género en la ciencia, por ejemplo, en lugares donde dices, desde la sociología, el conocimiento científico, que hacen hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, quiero decir, la respuesta es explosiva, así. Tengan ustedes en cuenta que el moderador pregunta para permitir a las invitadas hablar. No es un interrogatorio personal. Entonces, Emma, cuando citas los enfoques que critican la concepción esencialista de género, ¿podrías de alguna manera explicarnos en qué consiste esa concepción esencialista del género? Yo creo que lo ha explicado muy bien Patricia, así que me remito a lo que ella ha dicho. La concepción esencialista es la que entiende que hay una esencia dada a priori de lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre. Y la crítica del enfoque esencialista lo que hace es precisamente enseñar la cocina. ¿De dónde vienen estas esencias? De nuevo hacer el Nietzsche. No cuál es la esencia de la mujer, sino quién quiere que la esencia de la mujer sea esta. ¿Qué fuerzas impulsan? Y la del hombre, efectivamente. Son dos, es interrelacional, claro. ¿verdad? Y se define en interrelación con la otra. O sea, no estamos solos, somos solas. Claro, la crítica al esencialismo lo que hace es precisamente denunciar la robinsonada, como si eso fuera algo dado, denunciar que en realidad eso es un mito, es una naturalización de una construcción histórica, etcétera, etcétera. Tú te preguntas, Ana, o citas aquí una pregunta que me imagino que es retórica, pero que quizás dé pie a hablar del asunto que nos interesa. En un momento determinado, ¿qué es una mujer? Lo pones entre interrogantes
porque quieres deshacer un tópico, porque quieres formularlo de otra manera, porque quieres destruir el ídolo? Hombre, el planteamiento de que es una... Gracias. El planteamiento de que es una mujer es un poco la pregunta también tópica que se nos suele hacer, que es lo que significa hacer filosofía como mujer, qué significa ser mujer, si nos sentimos mujeres. El concepto de mujer, claro, yo me remito a mi formación y a lo que soy especialista, que es ontología y metafísica, y dentro del concepto de mujer, aunque lo que sea mujer, esa pregunta se sitúa, tiene un origen, y tiene un origen, por supuesto, esencialista, ¿no? Un origen esencialista porque, fíjense ustedes que muchas veces se piensa que la filosofía antigua poco tiene que ver con la filosofía actual, ¿verdad? Parece que son compartimentos estanco, tenemos la filosofía antigua, tenemos la filosofía griega, el pensamiento romano, filosofía medieval, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, Hannah Arendt, lo que mencionaba antes Emma, hace esta distinción entre privado y lo público, remite de nuevo al pensamiento del oikos, del pensamiento griego, pero una cosa que no suelo olvidar es precisamente la idea de forma platónica, ¿no? A la forma de mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la forma de mujer, que es una mujer, hay una serie de características. Pues una mujer, discúlpenme si algunos se asustan, una mujer es aquella que tiene genitales, ¿no? Tiene órganos sexuales femeninos. Una mujer es aquella que, por ejemplo, tiene el pelo largo. Así que a mí me pasaba mucho cuando era pequeña, que tenía el pelo corto, me decían, no, eres un niño. Bueno, parece que lo que es ser mujer tiene que ver con una definición que da cuenta de la forma universal de lo que es ser mujer. Y esto es muy problemático, porque entonces, si alguien no cumple todas las características de lo que es ser mujer, entonces no es mujer. Y si no es mujer, entonces ¿qué es? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Lo que encontramos entonces es que este tipo de construcciones esencialistas lo que generan son todavía más problemas, lo que generan es un dolor en la sociedad civil. Lo que genera es un dolor, decía Hannah Arendt en el mismo texto que mencionaba Emma, del espacio público y del espacio privado, que es el de la condición humana, que habla precisamente, el capítulo se llama así, espacio público, espacio privado. Y lo que dice es que en el ámbito, decía muy bien Emma, el ámbito del dolor, del llanto es el privado. Y entonces parece que se queda recluido ahí, pero no es verdad. Cuando tú utilizas unos conceptos esencialistas que lo que hacen es etiquetarte, que lo que hacen es que como mujer o como hombre o como parte de una etiqueta te tienes que comportar de un determinado modo, ese corsé no te permite respirar y por lo tanto es un dolor individual, un sufrimiento que acaba transpareciendo, que acaba visibilizándose en el espacio público. Por eso, lo privado y lo público, frente a Hannah Arendt, yo lo siento, tiene que haber una conexión muy, muy profunda, ¿no? Esa era la pregunta de caso. Uno de los invitados a nuestro festival es precisamente Paul Preciado, un pensador que ha cambiado de nombre. El anterior era nombre de mujer, ahora se llama Paul, se llama Pablo, porque niega la existencia misma. Quizás, si tú conoces, Patricia, mejor el pensamiento de Paul Preciado, podrías explicarnos en qué consiste esta negación de que exista hombre o mujer y que uno no es ni hombre ni mujer, sino aquello que quiere ser en un momento determinado. Esto es lo que dice Beatriz o Paul, ¿no? Beatriz, Paul Preciado, bebe mucho de esta fuente de Butler que estamos hablando ya, que a su vez pues, lleva a Foucault un paso más allá, ¿no? Foucault. Es una historia larga de explicar. Es decir, es que hay muchas corrientes dentro de lo que se ha dado a llamar a posteriori después de Butler como la teoría queer, ¿no? Hay el construccionismo radical, para volver a la cuestión, o sea, hay digamos, el esencialismo, que es decir, la biología lo da todo, o sea, lo determina nuestro modo de ser humano, mujer, humano, hombre, es decir, determina lo masculino y lo femenino, hombre-mujer es una cosa, masculino-femenino es otra, masculino-femenino ya está haciendo referencia a género, y con lo cual, ¿qué introducimos? Aquí tenemos el esencialismo, cuerpo, sexo, genital, define el modo de ser. Al otro extremo tenemos construccionismo radical, es decir, somos una tabla rasa y todo el impacto cultural, social, personal, determina, o sea, va formando quiénes somos, en tanto
hombres y mujeres, y la fluidez puede ser potencialmente al máximo, o sea, absoluta. Hay, por supuesto, muchos puntos, o sea, muchas posiciones intermedias. Digamos que cuando más te acercas a la cuestión, digamos, de los métodos científicos, para científicos sociológicos, cuanto más riguroso eres, creo yo, más estás en una posición de complejidad y de alargar. Hay una evidencia antropológica clara que es la variabilidad, es decir, diferentes hombres, diferentes mujeres han estado educados en diferentes patrones culturales, es una variabilidad que observamos en el mundo y en nuestra propia historia y en nuestra propia contemporaneidad, con lo cual vemos que puede que no sea cierto que todo viene determinado biológicamente y que hay muchas variaciones. Puede que tampoco sea cierto que todo sea completamente maleable y que seamos una tabla rasa. Entonces, bueno, en todo este espectro, que resumiendo muy lentamente, porque son muy rápidamente, pues son muchos años de desarrollos, hay feminismos, lo que se llaman transfeminismos, que van adoptando esta idea de la que Emma apuntaba en relación a Butler, es decir, la performatividad, ¿no? Esta idea de que somos, o sea, como lo has dicho perfectamente, ¿no? Del no hay ser tras el hacer. ¿Hasta qué punto no hay ser? Es una tabla rasa, o hay algo que nos lleva allí. Y muchas veces el reiterar la biología es un argumento que sirve retóricamente al conservadurismo social y identitario. Y el otro extremo es pues, todo lo demás, ¿no? Es decir, es la fluidez, encarnar la indefinición de género, etcétera, etcétera. Claro, hay contradicciones, hay todas estas personas. En una, por ejemplo, la disciplina de conocimiento de la psiquiatría, biología, etcétera, etcétera, va definiendo patologías normales y anormales, por decirlo así, o sea, es decir, estados normales y estados patológicos, y va creando una etiología de lo que se va llamando, se va diferenciando, ¿no? Entre la homosexualidad, transvestismo, transexualidad, esto es muy raro, y entonces estas categorías, digamos, van también performando identidades. Estas categorías científicas de tratamiento, de sufrimiento humano, nunca se olvide, es un impulso humanista de la medicina, de la psiquiatría, tratando a seres humanos que llegan a la consulta y dicen, oiga, es que tengo cuerpo de hombre, genitales de hombre, pero es que me siento una mujer. Es que es la pregunta, ¿qué es ser una mujer? ¿No? En lugar de decir, uy, definamos un protocolo de tratamiento, por aquí tenemos sexo, cojamos prestado el concepto de género de la gramática y hagamos el par binario de nuevo, sexo-género, y a partir de aquí tratemos, ¿no? Definamos un protocolo de tratamiento de estas personas. El sexo no se puede mover, está fijado, perdón, ellos, bueno, es que es muy largo esto, me estoy enrollando, ¿no? Pero, inicialmente inicialmente la psiquiatría, el sexo es aquello que es el cuerpo, digamos, y el género es lo que, digamos, socialmente, psicológicamente, es la percepción psicológica de quién es uno. Es decir, yo soy mujer, yo soy hombre, o tengo dudas, lo que sea, ¿qué es esto? ¿Con esto encaja? ¿Con esto no? Claro, hay unas normas en las cuales somos socializados y de todo el todo, o sea, Wonder Woman y Superman, no existe, nadie encaja perfecto. Todo el mundo tiene un desencaje. Por ejemplo, esto que dices, yo cuando me enfado me siento testosterónica, pienso estos ojos de hombres. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque a mí desde pequeña me han dicho que no me enfade. A mí, que es generalizable, las niñas tal, entonces, bueno, tenemos género como una categoría psicológica. Los médicos dicen, se puede intervenir, no se puede intervenir en la idea, esto es Stoller, un psiquiatra, en el convencimiento interno que cada uno de nosotros tenemos de si somos hombre o mujer. Una vez eso está fijado, no se puede cambiar. La única forma de solucionar esta patología, este sufrimiento de estas personas, es intervenir en lo físico. Por lo tanto, vamos a hacer una operación, lo que ahora se llama de reasignación. Es decir, antes se llamaba cambio de sexo, ha tenido todo un largo proceso de definición. Y también de creación de la tecnología que ha posibilitado quirúrgicamente y hormonalmente estos cambios. Entonces, bueno, estamos en un momento, digamos, en que estas potencialidades de la farmacia, de la tecnología, etcétera, pues permiten estas transiciones de una manera más o menos natural, con todas natural, no, de natural nada, o sea, artificial, digamos, ¿no? Las feministas cogen este concepto de género y lo convierten en una categoría, en lugar de psicológica, sociológica. Dicen, muy bien, si los médicos dicen, con este discurso que digo prestigioso de la ciencia, que desligan lo físico de la parte, digamos, de convencimiento psicológica, dicen, pues también será del rol social. Por lo tanto,
biología no es destino, Simón de Beauvoir, pero recogido desde el discurso de la ciencia. Por lo tanto, género como categoría sociológica se puede cambiar. Las mujeres no tienen por qué estar en la cocina, y sean las mamás que están en casa, los hombres en el público, ganando el dinero y teniendo el dominio de la situación. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, esto ya es segunda ola, feminismo, 70s y tal. Llega Judith Butler y desmonta todo este binario. Dice, no, esto de sexo-género, esto son estas categorías binarias de herencia católica, como masculino, femenino, frío-calor, productivo-reproductivo, pasivo-activo, mente-razón, emoción, razón, objetivo-subjetivo, y vamos a desmontarlo todo. Y a partir de aquí, esto es desmontarlo todo. Bueno, el apasionante tema que hemos elegido como mesa de clausura de este festival, que al mismo tiempo es un broche, quizás el más apasionante en la medida en que apunta de una manera que a todos nos concierne hacia el inmediato futuro, explica, bueno, la expectación y la atención que todos ustedes están prestando a nuestras invitadas. Si les parece, ahora podríamos abrir un turno de preguntas. Agradeceríamos que, aunque no sean preguntas, sean breves. Si son preguntas, pueden alargarse un poco más y eso dará oportunidad a que nuestras invitadas puedan ir completando todo aquello que tenían preparado para compartir con nosotros. ¿Alguna cuestión? Manuel Arias Maldonado. Si dicen su nombre, estupendo. Manuel. Gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo con el varón, diferente del contexto, para plantear alguna objeción a algunas cosas que se han dicho. Dando por supuesto que tengo más preguntas también que respuestas. Nietzsche es una lección muy afrontada, pero como habéis señalado, es un filósofo problemático para el feminismo, no solo por esos trabajos misóginos que tiene, sino porque también él, a pesar de su tarea tan importante de destrucción, ¿no?, de los valores heredados, y su labor genealógica y genealógica, en la que el feminismo ha destacado posteriormente, ¿no?, en la teoría de la comunidad de potencia, como sabemos, como hablando, él también alentaba contra el filósofo como sacerdote enmascarado, ¿no?, y esa prevención. Entonces, yo lo que quería plantear aquí es un poco por la dimensión de la cuestión biológica, ¿no?, que ha planteado al principio. Es decir, cuando Nietzsche escribe, es uno de los filósofos de la sospecha, junto a Marx, junto a Freud, acaba de tener lugar también la revolución feminista, ¿no?, que es tan importante al menos como la nietzscheana, la freudiana, la marxista, en términos de autocomprensión de la especie humana, ¿no? Porque nos señala que venimos de un ancestro común y de alguna manera está demoliendo el prestigio que pudiera tener el ser humano, digamos ya el hombre, al demostrarnos que venimos, no sé si del mono, pero todos junto al mono, ¿no?, de un protozoo en un momento previo a la historia del planeta. Entonces, yo siempre he encontrado que en el feminismo más constructivista, siendo por cierto Marx también un constructivista radical, se entiende también algunos problemas para su teoría que tiene de construcción de una sociedad alternativa, no tanto su aspecto más crítico, estoy muy cómodo con esa idea, con la idea de que lo biológico es algo de lo que podemos prescindir completamente. Porque sería muy extraño que, a pesar de nuestra excepcionalidad como especie, fuéramos la única que nos encontrara en absoluto condicionada por factores heredados o innatos, ¿no? No determinan, evidentemente, lo que somos, porque el ser humano, como decía Slotter, no es el animal que no es animal del todo, que es efectivo como animal, pero sí creo que deberíamos aceptar que en alguna medida nos condiciona, ¿no?, y que hay un cuerpo de investigaciones psicobiológicas que indican que algo hay ahí, ¿no? Lo que resulta, por supuesto, difícil es determinar cómo en cada caso en concreto tiene lugar ese juego entre lo cultural, lo biológico y lo condicional, ¿no? Yo quería un poco plantear cómo veis vosotras esto. Es decir, porque me gusta pensar no tanto en términos de feminismo masculino, sino del feminismo de especie. Porque la especie tiene un condicionamiento, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la reconstrucción del mundo para transformar nuestras necesidades. Eso es algo que el propio Marx señalaba, el modo de ser humano. Y por esa vía, de hecho, uno puede comprender perfectamente a lo que somos, y sobre todo a la reunión de seres humanos que desembocan en la capitalista. Porque hay rasgos humanos, la capacidad de transmitir información a través del lenguaje, conocimiento entre generaciones y dentro de una misma
el grupo social o la propia ultrasocialidad que nos permite co-crear y dividir el trabajo, que son conducentes a una forma capitalista, que no están ni mucho menos en las antípodas. Entonces, yo quería plantearos cómo veis vosotros esta Estupendo. ¿Quién quiere comentarlo? ¿Patricia? Bueno, ¿puedo empezar? Sí. ¿Cómo evitarlo? No, bueno. Sí, ¿quién soy yo? Pues empieza. Adelante, por favor. Sí. Vale. Entonces no hace falta evitarlo. Bueno, lo primero, sobre todo, por favor, que quede claro, no estamos hablando de diablos y no son los varones ningún diablo. Esto, por favor, que quede claro. Es uno de estos mitos antifeministas que yo creo que está un poco ya pasado. O sea, dejémoslo, archivemos esto. No es así. Luego es que es muy curioso la génesis del concepto de diablo. Luego, si quiere, le explico de dónde viene el concepto de diablo, de Daimon. Y desde luego no es masculino. ¿Han visto ustedes la película de Mel Gibson? ¿Cómo se llama? La película de Mel Gibson que habla de la pasión. Se llama La Pasión, ¿no? No es masculino. Bueno, perdón. Bueno, es decir, lo que quiero decir es que no hay ninguna demonización de los varones, creo que ha quedado muy claro. Y me parece que de verdad vale la pena ya pasar sobre esto, ¿no? Y no tener que repetirlo. De hecho, yo he hecho la broma del poder, del puro y de desvincular la idea de la dominación de lo biológico, es decir, de lo genital, biológico y del ser hombre o ser mujer. Es decir, esta idea del falo como poder de dominar, no del pene, cuidado, lo he dicho, de la abstracción del poder de dominio, se ejerce del hombre hacia otro hombre, también, constantemente. Es parte de nuestra sociedad. Si vamos a hilar fino, esto es hilar fino. Y no hacerla conflate, como se dice, es sobreponer lo masculino siempre, no ser capaz de distinguir esto. Esto no es, esto es, a ver, como cuando estaba definiendo estos dos extremos, ¿no? De la biología completamente determinante al constructivismo radical. El cuerpo es una tabla rasa, ¿vale? Con todos estos puntos intermedios, como bien dices, se tienen que estudiar en concreto y formular preguntas y métodos de respuesta de investigación adecuados que lo respondan de una manera rigurosa y fidedigna. La pregunta es ¿qué pregunta y por qué se hace? Es decir, cuando hay preguntas que constantemente lo que hacen es buscar restaurar, reiterar, digamos, legitimar un estado de desigualdad, tanto de hombres-mujeres como hombres-hombres, mujeres-mujeres, es decir, entre humanos en general. La pregunta es ¿por qué hacemos esa pregunta? ¿Por qué queremos legitimar una situación que igual, aunque sea biológicamente, digamos, estemos biológicamente inclinados a ellos, como seres humanos no podemos desarrollar otra de nuestras inclinaciones, que es el lenguaje, la cultura, el humanismo, para mejorarlo? Es decir, hay otra cuestión que a veces me parece que ocurre. Es decir, una cosa es hablar de estos extremos de constructivismo y tal, y la otra es no darse cuenta de que, como decíamos al principio, decía Ana de Lobos, y se ha dicho en muchas mesas, ¿no? El lenguaje, estamos constituyendo nuestras categorías de conocimiento. Una cosa es la realidad, sea cual sea que creamos que existe allí de una manera u otra, la otra es cómo la conocemos, a través de qué categorías. Las categorías que nos dicen desde pequeña, como a mí, las niñas no se enfadan. Cuando yo me enfado y tengo ese rechazo, y esto no es una cosa que me ocurra a mí misma, y hay muchísimos ejemplos, eso es un fruto de una construcción cultural acerca de lo que las mujeres deben ser o no, y tiene una reacción biológica clara. Me encuentro incómoda con mi propia reacción de me están faltando el respeto y mi reacción de recuperar mi dignidad es decir, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero. Bueno, otra cuestión. Andrés, claro. Bueno, no respondemos nosotras. Sí. Bueno, pues os lo he pedido antes. Adelante. A ver, yo voy a ser un poco breve para que haya lugar a intervenciones, y discúlpeme, para que haya lugar a intervenciones del público que supongo que os interese también que pueda hablar en más. Muy rápido. Bueno, gracias por supuesto por la pregunta. Muy rápido. Luego, si quiere, cuando terminemos hablamos de génesis del diablo, que no creo que
sé que les interesa especialmente, es que me interesan estas cuestiones, por eso, bueno. El elemento de lo biológico, si es prescindible o no. Y usted menciona a Marx. Claro, Marx lo que hace es una inversión del hegelianismo, ¿no? Las condiciones materiales son aquellas que condicionan las ideas, y las ideas las que condicionan la forma de la conciencia. Y habla precisamente de las formas de producción. Pero fíjese usted que cuando está hablando más de esas formas de producción, es verdad que hay determinados modos históricos que implican cómo el hombre se relaciona con su espacio y una determinada situación del espacio. Pero si todo tiene que ver con formas, lo voy a decir así un poco fuerte, sin matizar, aunque habría que matizar mucho, todo tiene que ver con una forma determinada según el cual lo biológico condiciona las formas de pensar, de construir y de habitar el mundo, entonces, ¿por qué hay diferentes lenguajes y diferentes idiomas? ¿Y por qué hay diferentes culturas? Porque si todo estuviera determinado biológicamente, entonces habría una lengua universal. No me digan ustedes que es el inglés, por favor. Habría entonces una lengua universal, una forma de estar en el mundo concreta, y que yo sepa, cada uno tiene sus costumbres, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de estar. Es decir, que hay algo que no es lo biológico, no se está negando lo biológico y se está llevando a un o por lo menos es mi posición, ¿no? a un constructivismo radical, pero sí se está diciendo que la forma que tenemos de evitar está siempre basada en un contrato, en una artificia, una construcción. Mencionaba usted lo biológico. Evidentemente Nietzsche, en Libertad y Sentido Extramoral, ¿qué es lo que hace? Está en ese elemento, en este momento de influencia del positivismo, de Darwin, ¿y qué es lo que dice? Lo característico biológico del hombre es el lenguaje. Y con el lenguaje lo que hace es construir su propio mundo. Así que de forma que hay diferentes tipos de lenguaje, hay diferentes construcciones del mundo. De lo que se trata de nuevo es, y disculpen que sea tan dinamitera, ¿no? Romperlo, volver a pensar nuevas estructuras. Muy brevemente, a mí sentirse incómodo no me parece algo malo. Como señalaba Ana, cuando la filosofía es un incordio uno se siente incómodo. Pero vamos a ver, a hilar un poco fino, abundando en lo que ya han dicho Patricia y Ana. El constructivismo no niega que haya una biología, que haya un cuerpo. A nadie se le ocurriría decir el cuerpo es un producto total del lenguaje. Por supuesto que hay algo. Lo que dice el constructivismo es el único acceso que tenemos a nuestro cuerpo es a través del lenguaje, o a través de categorías simbólicas, o a través de normas, o a través de discursos, o a través de relaciones de poder. Es decir, no hay un acceso directo, no mediado a lo natural. Es decir, la categoría de lo natural es una construcción donde ponemos la barrera entre lo cultural y lo natural. Y es una construcción que siempre responde a ciertos intereses, y eso es lo que hay que hacer visible. Porque a la biología no se acude siempre. Cuando queremos ponernos de gala decimos es que somos muy superiores a los animales. Cuando hay que justificar algo, se acude a la biología. Por ejemplo, para ciertas violaciones se dice es que el hombre tiene necesidades que las mujeres no tienen, ¿no? Biología. Entonces, hay que ser muy sospechoso cada vez que se apele a la biología por los peligros que eso entraña. Además, hay muchísimos estudios, Anne Fausto Sterling, Bruno Latour, que muestran cómo la ciencia, la naturaleza, son construcciones. Es decir, no negamos que el agua hierva a 100 grados, pero sí negamos que eso hay un marco, o sea, la ciencia estudia desde un marco conceptual, desde un marco lingüístico, desde un marco de intereses. Se estudian unas cosas y no se estudian otras, se ponen unos elementos en el experimento en el laboratorio y no otros. Eso lo estudia Latour a propósito de los laboratorios, construcciones en ciencia, dice. Y Anne Fausto Sterling hace lo mismo con los cromosomas, ¿no? La diferencia entre hombre y mujer tiene que ver con cromosomas. Bueno, vamos a ver cómo se ha construido todo este discurso sobre los cromosomas. Lo último, una lanza a favor de la biología. La biología no es lo mismo que el esencialismo. Hay filósofos ahora mismo como Catherine Malabou que dice que está intentando retomar el discurso sobre la biología, que hace filosofía y neurociencia, pero dice, ojo, que biología no es esencialismo, que biología es pura plasticidad. El lenguaje, depende de qué lenguaje adoptemos. Habla de epigénesis y habla precisamente de plasticidad. La biología no nos determina, es plástica, es pura plasticidad. Ya, me parece. Andrés, claro. Muchas gracias, Emma, Ana, Patricia. Me ha interesado muchísimo el enfoque ontológico que ustedes han planteado, donde han vinculado lo conceptual a lo topológico y lo han remitido en última instancia al poder simbolizador del lenguaje. Lenguaje que ya Herder, antes de Nietzsche, llamaba el instinto del ser humano. En realidad Herder era dicho seguramente el instinto
pero vamos a traducirlo así. Voy a tratar de rescatar la noción de redención y después hacerles una pregunta. La redención puede pensarse efectivamente como un perdón otorgado por un sujeto externo superior que se arroga la soberanía sobre un acto desviado. Pero puede ser, y eso realmente es teleológica, es una relación que mira al futuro. La relación también puede ser pensada como una relación con el pasado y con el presente, en que justamente lo que hace es rescatar lo reprimido, rescatar lo que ha sido excluido, hacer visible lo invisible, complicando la trama entre lo público y lo privado. Y creo que la palabra alemana, el Lösen, tiene esa significación de rescate también, no solamente la significación teológica. Y en ese sentido, aquí se ha marcado de manera enfática, y no se puede sino estar de acuerdo, un aspecto desarticulador que nos propondría, entre otras cosas, Nietzsche, pero también Barthes y otros horizontes conceptuales, o horizontes más bien de operación, donde se trata de mostrar, por ejemplo, con Nietzsche, la irreductibilidad de la mediación retórica, por ejemplo, como todo concepto, como nosotros construimos, el saber está mediado retóricamente y fundamentalmente Nietzsche metafóricamente, es decir, su metáfora y, por ejemplo, en topología, usted ha hablado de ciertos límites que existen, por ejemplo, entre lo público y lo privado. En realidad, la equivalente topológico de la metáfora es la teoría de las proporciones, es una ejercicio de la teoría de arquitectura. Lo dejemos de lado. Yo creo que la pregunta va por otro lado, algo que me parece que habría que preguntar, y es el gesto que viene a continuación. ¿Hay un aspecto resimbolizador necesario? ¿O este Nietzsche en la cocina, esta mujer artista, este filósofo artista que somos, pues, genéricamente hombre y mujer, tiene que vivir como en la incertidumbre simbólica? Mi pregunta es, ustedes han marcado muy claramente los aspectos desarticuladores, deconstructivos, y no se puede sino estar de acuerdo respecto a la conceptualidad, pero ¿hay una tarea de resimbolización o nosotros lo que tenemos que hacer, o hay que vivir realmente nietzscheanamente sin símbolo estable? No me refiero a presencia estable, no me refiero a rescatar una teoría de la presencia realista, sino a la idea de uno que puede resimbolizar con el entendido de que son simbolizaciones, digamos, no arbitrarias, pero sí convencionales. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Podrían ser otras, pero el que sea lo que son determina una manera de vivir. Eso es lo que digo, que son, no son arbitrarias porque el que sea lo que son determina una manera de vivir, no son convencionales porque podrían ser otras. Así que la pregunta, digamos, ¿hay una tarea de resimbolización o tenemos que permanecer como en el mar de los signos, donde los vínculos están siempre abiertos y donde no necesitamos al contrato social resimbolizar el mundo? Esa es la pregunta, es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero es bueno. Ana, ¿quieres? Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a ser un poco voy a ser bastante resumida, aunque la pregunta da para hablar 2 horas, para hablar mucho tiempo. Bueno, cuando hablaba del concepto de redención me remitía a Nietzsche, al que hay una parte que no les he leído, y dice, está hablando justamente de la redención, ¿no? Dice, estoy leyendo el capítulo de ¿Por qué soy tan inteligente? Esto lo dice Nietzsche, no lo digo yo, ¿vale? También podría. Vale. Y dice, se me ha escapado del todo, ¿hasta qué punto debo ser yo un pecador? Y luego dice, inmortalidad del alma, redención. Todos estos son conceptos a los que no he dedicado ninguna atención, tampoco ningún tiempo. Claro, yo estaba pensando, como era Nietzsche en la cocina, el concepto que he utilizado evidentemente es el de Nietzsche. Claro, en Benjamin encontraríamos otro horizonte evidentemente muy distinto, en el que además Benjamin es el gran filósofo que tiene que ver con estas topologías, con esta comprensión de los espacios, ¿no? De cómo analizaba, por ejemplo, la ciudad de Berlín con estas postales de Nápoles, ¿no? tan increíbles. Lo que llevaría entonces a un concepto de redención que sí que tiene que ver con retomar los aspectos del pasado, como dicen las imágenes en suspensión, ¿no? Como aquello florece y se ven los estratos del pasado. Pero entonces tenemos que vincular lo ontológico con lo topológico, con el topos como espacio. Un topos como espacio que además me va a permitir que lo vincule con Deleuze, que es un autor que ha aparecido de forma no explícita en estas intervenciones, ¿no? Una de las cosas que hace Deleuze, precisamente cuando habla de
te habla de la construcción de los espacios, es utilizar la teoría de los afectos de Spinoza. Si usted está un poco al tanto de las investigaciones de arquitectura y pues, hay una línea muy fuerte que lleva una compañera maravillosa que se llama Lucía Jalón, que trabaja justamente estos temas, habla precisamente de esa construcción del espacio a nivel spinosiano, que tiene que ver con la construcción de los afectos. Es decir, que los afectos, la construcción del espacio, la construcción del pensamiento, la construcción lingüística también tiene que ver con ese afecto. Y ese afecto, ¿a qué es lo que nos lleva? El afecto nos lleva a una condición que es necesaria del ser humano. El ser humano necesita un lugar estable para poder vivir. No podemos vivir en la incertidumbre simbólica. No podemos vivir sin tener ciertas categorías en las que nos manejamos. Nadie puede vivir pensando que se le va a caer el cielo sobre la cabeza, el techo sobre la cabeza. De que es verdad que necesitamos construir un marco conceptual. Pero para eso tenemos dos labores. Uno es resemantizar conceptos, otro es resimbolizar, otro es cambiar las vinculaciones entre los conceptos y, por supuesto, pero que no sean conceptos fijos, rígidos o estables, sino que nos demos cuenta de los elementos afectivos que están vinculando esos conceptos. Desterritorializar para territorializar de nuevo, ¿no? Hacer que sea algo mucho más fluido, que sea como la lengua materna, que es ese elemento fluido frente a la aserción o la afirmación de este lenguaje más cerrado. Bueno, una última pregunta. Yo creo que sí, yo creo las dos cosas. Creo que hay que saber cosa que es muy complicada. Saber sostener esta incertidumbre y estar en la cuerda floja como funambulista mientras pones entre paréntesis todas estas categorías. Y luego resignificarlas, esta reducción a la que tenemos. Pero la capacidad de sostener la incertidumbre me parece un ejercicio muy importante. Luis Boada. Ha habido una pregunta tuya. Así que, le has hecho una pregunta a Patricia que me ha parecido muy reveladora. En la pregunta y en la imposibilidad de respuesta ha sido, digamos, atribuir una serie de características, de consecuencias del capitalismo al patriarcado. Esto me parece que es que es muy natural casi que lo hagas, porque creo que en general, por lo que yo sigo, ¿no? A veces se desvirtúa o se falta un poco de ligazón, en mi opinión, entre toda la reflexión de género, feminista y tal, con la crítica al capitalismo. La articulación entre vuestra crítica, vuestra construcción, ¿no? Y la crítica al capitalismo, esto me parece que en algunos momentos falla porque hay como un cierto desplazamiento de la idea de capital hacia la idea de patriarcado. Esto por un lado, es la pregunta que quería plantear. Y la segunda cuestión es, ¿cómo veis? Porque me ha parecido que en vuestras intervenciones, que han sido brillantes y realmente muy sugerentes, hay como, si están estudiosas, ¿no? Estáis trabajando tanto, ¿no? Intelectualmente este tema, que yo creo que hay como una excesiva interferencia del lenguaje con vosotras mismas, es decir, con las personas en general, ¿no? Me pregunto, digamos, cuál es el papel que la presencia, ¿no? La presencia de uno mismo, que según Heidegger, bueno, además es algo que se puede vivir a través de técnicas como la guerra, Alexander, etc., actualiza el ser en uno mismo, ¿no? Que ayuda a este encuentro con uno mismo. ¿Cuál es el papel que tiene actualmente la presencia en nosotras, ¿no? Como personas humanas, como seres humanos, en este encuentro, en esta actualización del ser, en este encuentro con el valor propio, ¿no? Con el valor que las personas humanas tienen, ¿no? También, ¿cuál es el papel del amor en este encuentro ¿no? en esta búsqueda de la propia identidad, ¿no?
digamos, mucho más allá del feminismo. Quiere ir un poco en el sentido de una población generosa y importante para el conjunto de la humanidad. ¿Queréis comentar algo? Sobre la relación capitalismo-patriarcado, claro, desde el momento en que hablamos de cómo el espacio privado está haciendo gratis un trabajo que viene muy bien para mantener el sistema capitalista, son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. El feminismo marxista tenía precisamente muchos cuando surgió en el seno del marxismo, cuando dentro de la lucha emancipatoria del marxismo para liberar al proletariado, las mujeres que entraban en el movimiento eran asignadas roles tradicionalmente femeninos. Se las ponía a cocinar, se las ponía a cuidar, y las mujeres decían, no, pero vamos a ver, no podéis decir que estáis luchando por la emancipación si los estáis dejando en una posición supeditada. Y la posición de los marxistas hombres en aquel momento era, no os preocupéis, la lucha del feminismo es secundaria con respecto al capitalismo, porque cuando venzamos, cuando superemos el sistema capitalista, el patriarcado caerá también. Desde luego hay una íntima relación entre capitalismo y patriarcado, pero el capitalismo no es la única forma de patriarcado, ni mucho menos. Que si hay capitalismo va a seguir habiendo patriarcado, probablemente. Hay teóricas como Cathy Weeks hablan ahora de la necesidad de establecer una renta básica, precisamente para acabar con la gratuidad de los trabajos de lo reproductivo, de la reproducción de la vida. Pero esta idea también ha sido propuesta desde el propio capitalismo, ¿no? La cuestión está ahí abierta. Hay una relación íntima entre capitalismo y patriarcado, pero el patriarcado no solo se da en el régimen capitalista. Luego la segunda pregunta no sé si la he entendido, francamente. He entendido lo de la excesiva interferencia del lenguaje, como que había una excesiva interferencia, como si esto fuera una elaboración intelectual muy sofisticada, pero no tocara... Bueno, no es que lo toque, pero quizá falta algo. ¿Cómo qué? Como este trabajo de uno mismo. Claro, perfecto. El trabajo de uno mismo. De nuevo volvemos a la cocina. Tomar el dato primero, volvemos a la cocina. El trabajo de uno mismo no es algo dado, es algo que se da a través de... ¿Cómo me conozco yo a mí? ¿Cómo me construyo como mujer? A través de los iconos, a través de las normas de lo que significa ser mujer. Es que el pensamiento no nos daña, es todo lo contrario. Si este pensamiento fuerte acerca de nosotros feministas y este ejercicio de mantener la incertidumbre no me daña, no pierdo el amor por eso, al contrario, me mueve el amor a mí misma, a la filosofía, al conocimiento. Me preocupa más cómo llego a final de mes, francamente, en las condiciones materiales que existen ahora. Es que esta es la pregunta por el amor. ¿A qué amor te refieres? O sea, ¿qué hablamos cuando decimos de amor? Con los medios de producción, la relación del ser humano, hombre o mujer, con los medios de producción, sí. Ahí se juegan dos cosas. Sí. Una, la alienación sí. capitalista, es decir, sí. en este sentido que tú dejas de ser tú mismo sí. para trabajar, sí. o la posibilidad, que creo que es nuestra batalla conjunta, de crear unos medios de producción, un tipo de relaciones a través, digamos, con respecto a estos nuevos medios de producción que permiten que esta relación permita un encuentro con nosotros mismos. Te voy a decir una cosa, yo creo que el problema ahora no es que dejes de ser tú mismo por trabajar, es que no hay trabajo. Tienes todo el tiempo para ser tú mismo. El problema es cómo vas a pagar las cosas. Es decir, esta es la situación. Por eso se está pensando en una renta básica. Es decir, el problema de cómo me siento yo, es una pregunta personal, si estoy bien, si me siento bien, pues sí, estoy bastante... Hombre, vivo en un país de paz, o sea, al final acabo comiendo cada día y tal, ¿no? Es que realmente es una pregunta de volver a la cocina. Es una pregunta personal, pero oye, ¿tú estás bien? ¿Cómo pensadora, cuestionándote tantas cosas? ¿Eres feliz, Ana? Bueno, ¿qué es la felicidad? Bueno, yo con este micrófono me siento como Whopper con queso, ¿verdad? Hablando de la cocina. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Evidentemente yo creo que sí que hay una relación bastante estrecha de toda la cuestión feminista con el capitalismo. Y antes de una forma un poco precipitada he hablado del concepto de dolor, ¿no? Del elemento de cómo determinados estereotipos condicionan evidentemente que hay una reacción en la encorsetada en la que el ser humano individual tenga este elemento de estar incómodo en el mal sentido, ¿no? Que tendría que ver con las patologías
con las psicopatologías de una época determinada, el elemento psicopatológico, la enfermedad psicopatológica que crea ahora mismo más problemas, evidentemente es la precarización, por ejemplo, ¿no? Claro, pero la precarización afecta a hombres y mujeres, pero especialmente afecta a las mujeres. Así que... Entonces, bueno, evidentemente son dos cuestiones que están estrechamente vinculadas. Evidentemente teníamos 10 minutos para hablar, así que tampoco hemos podido desplegar especialmente este concepto. El elemento de capitalismo tiene que ver mucho con, en el fondo, con la segunda pregunta que usted ha establecido, con este ser sí mismo. Con este ser sí mismo porque es un tema que a mí me interesa muchísimo y cuando a mí me interesa mucho un tema duele demasiado, así que voy a ser también muy resumida y luego si quieres después podemos hablar más despacio, ¿no? Me interesa porque el ser sí mismo tiene que ver, esto es muy aristotélico, ¿no? En el sentido de que decía Patricia, si soy feliz pensando, ¿no? La felicidad tiene que ver, o el ser uno mismo, tiene que ver con realizar las potencialidades que uno es, con desarrollar aquello que hace que tú te sientas ser tú, que eres tú mismo, ¿no? Es decir, que no tienes una especie de corsé o que no tienes unos valores preestablecidos que te cierran de tal manera que no puedes desarrollarte, ¿no? En ese sentido, claro, el capitalismo y la sociedad neoliberal tienen mucho que ver con las formas de subjetividad, de construir la subjetividad. ¿Y qué es lo que encontramos? Usted hablaba que quizá caemos demasiado en el elemento de la cocina, el elemento del lenguaje, perdón, y hemos hablado de volver a la cocina. ¿Por qué hemos dicho que volver a la cocina? Bueno, porque ser uno mismo también pasa por cómo articulamos lingüísticamente nuestro pensamiento, que es la pregunta que me hacía antes Basilio acerca de ese elemento de lo inconsciente. Tiene que ver también cómo nos construimos con el otro, tiene que ver con cómo nos vemos con el otro. ¿Y cómo nos vemos con el otro? Ahora mismo, por ejemplo, estamos basándonos lamentablemente en una sociedad de la imagen, una sociedad de la información, una sociedad de redes sociales continuas, con una continua manifestación. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Por qué piensan ustedes que tengo un puñetero móvil delante todo el rato? Porque estoy transmitiendo por Facebook. Así que lo que estoy haciendo en el fondo es crear una red que si no es establecida de un modo adecuado, lo que genera es simplemente unos modos de actuar, unas formas de ser que están uniformizadas. Por ejemplo, Yolanda Domínguez, amiga común, ¿no?, de Patricia y mío, lo que hace es mostrar cómo los medios de comunicación, por ejemplo, establecen determinados estereotipos. ¿Qué pasa con ese estereotipo? Que si yo no lo cumplo, si yo no soy una mujer con determinadas posiciones, si no soy sumisa, si me enfado, si tengo que tener una buena compostura, si no actúo de determinada forma, entonces no me siento bien. No me siento bien y no puedo ser yo misma. Entonces de lo que se trata de nuevo es de desvincular, de romper, de darte cuenta que aquello que recibes como bombardeo de información en el fondo está condicionando tu forma de tal forma que no eres tú mismo, que eres simplemente un reflejo de aquello que te dicen que tienes que ser. ¿Qué tiene que ver el amor en todo esto? Estoy siendo muy extensa, discúlpenme. El amor, claro, el amor, me voy a remitir a Hesíodo. Cuando Hesíodo habla en la teogonía de cómo es el origen del cosmos, ¿no? Con esta genealogía habla de tres elementos principales. El Haos, que es esta boca que se abre desmesuradamente, habla de Gea, la tierra, y habla de Eros como aquello que cohesiona, ¿verdad? Y antes he hablado de Legein, como poner junto, Legein, poner en conjunto. Así que en el fondo, bien entendido, el Legein como poner en conjunto tiene que ver con cohesionar. O sea, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con una determinada concepción de amor, no amor romántico, evidentemente, pero es un elemento que cohesione, que haga de tal manera que las relaciones afectivas entre las personas, relaciones afectivas con el lenguaje, lo que hagan es favorecer precisamente las potencialidades del ser humano, de cada uno de nosotros, que nos realicemos, que haya un elemento de sensibilidad y empatía que haga que se construya una nueva forma de estar, o como decimos en Maya muchas veces, una nueva lógica para estar en el mundo. Hay una última, esta vez sí, no por mí, sino por los que tienen la llave del local. Señora, adelante. Perdón por... Ha habido antes otra palabra que también debe ser. Perdón por preguntar ya tan tarde, mis conocimientos no son filosóficos, pero son más bien prácticos. Entonces, precisamente, lo que ha dado la última pregunta de decir el capitalismo, el concepto de mujer, yo voy un poco a lo tradicional, que los estereotipos. También no queremos un poco obligar a las mujeres a ser lo que no quieren ser.
Hoy día los mejores expedientes los tienen las mujeres cuando terminan el bachiller. Las mujeres quieren estudiar medicina y jueces. Este año, en la apertura del curso académico en la Universidad de Málaga, se ha cuestionado por qué no estudian carreras técnicas. Pues porque no les gustará. Quizás una carrera técnica sea más del capitalismo que una vocación de médico o juez. Entonces pienso que también con eso de igualar y de querer, estamos mirando también un poco lo que la gente quiere, porque tienen los mejores expedientes y eligen y se cuestionan que por qué no hacen carreras técnicas. Me imagino que porque no quieren, no sé, lo veo más capitalista que médico o juez. Gracias. ¿Queréis comentar? Sí, usted. Una pregunta muy breve. Yo, ¿qué le hemos hecho las mujeres a los hombres para que nos odien tanto? Porque al menos muchos hombres nos odien bastante, ¿no? La más feminista Frida Juárez y las muchas otras. Patricia, Emma, Ana, ¿queréis comentar? ¿Hay alguna pregunta más? Y así las concentramos. ¿Sí? ¿Usted? Sí, a mí, no sé si me escucha, si me oye. Sí. Me llamo Emilia. Pues la verdad es que las tres primeros hombres que han hablado, me han parecido que estaban anclados en una postura... ¿Puedes ponerte el micrófono? Sí, un poquito anclados a una postura demasiado próxima a la biología, a la psicología, y al pensar que las mujeres piensan demasiado, quizás se confunden al estudiar tanto, al entender con el lenguaje. También la última señora tiene su opinión, que yo no soy partidaria de eso, pero bueno, ahora le conozco a la mesa, pienso que hay razones históricas para que a las mujeres no les gusten algunas carreras de momento, pero bueno, todo eso va cambiando. Efectivamente tienen los mejores experiencias, pero a lo que voy. Concretamente, yo me encuentro en un momento, me ha gustado mucho lo de, hablando de la Mujer Maravilla, de la voluntad de poder, de la voluntad de construir algo conjunto, ha hablado de un autor alemán o de algún texto donde se hablaba de construir espacios de forma introspectiva. ¿Qué quería decir con eso? Me interesa mucho. Y también de una autora que también está en el tema de construir espacios. Bueno, hay dos preguntas. ¿Por qué los hombres odian a las mujeres? Y lo que usted ahora acaba de preguntar. Las referencias eran tuyas, creo, ¿no? De los libros que has citado. Puede ser. Bueno, si quieres empezar. Bueno, empiezo. ¿Queréis que empiece yo? ¿No os importa? Bien. A ver, ¿por qué los hombres odian a las mujeres? Bueno, claro, no creo que haya que generalizar. No creo que haya que generalizar. Evidentemente usted está pensando en los feminicidios, ¿no? Es el tema principal que también tiene que ver con las noticias. Claro. Bueno, voy a ser... Siempre digo que voy a ser resumida y al final no lo soy, pero bueno, esto lo tengo que decir. Voy a intentar y quiero que sepan que me estoy cortando. Bueno, el odio de esta idea de la misoginia y demás, yo luego vertebraría, no habría una explicación tan solo, ¿no? Pero lo vincularía a varios conceptos. Evidentemente hay una educación, hay una formación y hay un elemento en el que la mujer, o lo que sea la mujer, esta definición de mujer que nos resistimos un poco a mantener, ¿no? Tiene como tres lecturas, ¿no? Una es aquella que considera que está cosificada. Cosificada en el sentido de que la mujer es simplemente un objeto de dominio, como Robinson Crusoe, ¿no? Que la considera de esa forma. Otro tiene que ver con, y esto es mucho más siniestro, tiene que ver con aquello, y lo voy a ir haciendo cada vez más siniestro, ¿vale? Una que tiene que ver con esa cosificación. O sea, se considera que es un ser vivo, pero es, como decía Aristóteles, antes se mencionó a Aristóteles, pero Aristóteles también dice que la mujer es algo que se tiene dentro de las categorías, ¿no?, aristotélicas. Otro elemento sería aquel que hace que algunos hombres experimenten, y que también algunas mujeres, experimenten cierto miedo ante la amenaza que supone una mujer, por capacidades distintas o por diferentes formas de pensar. Pero luego hay un tercer elemento que es mucho más siniestro. Me demoraría mucho en este tema porque me interesa especialmente. De hecho, vengo de Valencia, de una conferencia precisamente sobre esto, que sería que parte
del odio tiene que ver no con la cosificación o no con el miedo, sino con un reconocimiento, lo que yo he llamado el reconocimiento perverso. Emma también me ha escuchado hablar de esto, ¿no? Reconocimiento perverso porque lo que se disfruta es el sometimiento del otro como un igual, es precisamente someter a alguien que es un ser humano como tú y tener potencia y cambio y poder infligirle dolor y sentir empatía y disfrutar esa empatía, lo que hace que haya crímenes o torturas sexuales de diferente tipo, ¿no? O sea, es un poco lo más siniestro que le puedo decir ahora mismo, ¿no? Y de forma muy esquemática. Con respecto al carácter introspectivo, ¿dónde está? Ah, hola, gracias también por la pregunta. He mencionado a dos autoras, una es Virginia Woolf hablando de la vibración propia y luego a Ingeborg Bachmann, que es una escritora que también estudió filosofía, por cierto, lenguaje, se doctoró sobre Wittgenstein, y también habla este elemento introspectivo del lenguaje, ¿no? de cómo hacerse a uno mismo pasa forzosamente por el elemento de construcción lingüística. Pero fíjese usted que en el fondo Ingeborg Bachmann repite elementos que se van a encontrar, yo que voy a raparlo para casa, idealismo alemán, que tiene que ver con esa construcción también introspectiva de la conciencia, pero también tiene que ver con Lacan, cuando habla del elemento lingüístico como aquel elemento de simbolización de la realidad, etcétera, etcétera, que vincula. Entonces, yo le digo tres autores, Ingeborg Bachmann, le pasaría por Lacan, y luego, si le apetece, maravilloso, Hegel, Schelling y Zizek, o Zizek. Muy bien. ¿Queréis añadir algo más? Emma, Patricia. Solo quizás sobre la cuestión de igualdad, creo que sin responder. ¿Ah, sí? Es bastante compleja porque mezclaba usted varias cosas, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que lo que se trata es de crear las condiciones de elección en igualdad de oportunidades y que la libertad es para las mujeres, para los hombres que quieren elegir las profesiones. También hay muchos hombres que quieren ser enfermeros, por ejemplo, y se sienten incómodos en ello. O sea, está bien documentado que existen incomodidades por una multitud de razones y lo que se trata, yo creo muy positivamente, es de crear las condiciones de igualdad para la libertad de elección personal. No sé qué tiene que ver esto con el capitalismo, si lo dice por la elección, pero bueno. Porque me parece una carrera técnica más capitalista que una carrera de vocación. ¿Por qué? Hombre, como ha hablado el señor de capitalismo, digo, en caso de que sea más acercado al capitalismo, podría ser una carrera técnica que es un escalafón en subir, que un médico que es más de vocación. No quiero ir en contra de las carreras técnicas. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a proceder a clausurar no solo esta magnífica mesa con Patricia, Ana y Emma, sino el Festival de Filosofía, con dos citas cinematográficas y una frase que se ha convertido en el lema de este festival. En nombre de Salomón Castiel, director de la Térmica y de todo su equipo, que nos han permitido organizar ya desde el pasado mes de enero, a lo largo de todo el 17, esta primera edición del Festival de Filosofía. Recordarán ustedes la película Casablanca. En un momento determinado, ya al final de la película, Bogart mata al general de las SS y el policía francés le dice lo siguiente: estoy seguro de que usted sabe lo que hace, pero ¿sabe lo que significa? El filósofo es aquel que sabe qué significan las cosas, los acontecimientos, los fenómenos, lo que hace, lo que piensa y lo que dice. Otra cita cinematográfica, esta vez de Woody Allen, La rosa púrpura del Cairo. Baja el personaje de la pantalla, está con la protagonista en un baile de salón y él le dice a ella: en el lugar del que yo vengo, todos son consecuentes. Siempre puedes contar con ellos. Filósofo es aquel, como citábamos en la inauguración de este encuentro, que es un hombre, un ser disponible. Esta disponibilidad del hombre consecuente es la razón de ser de un filósofo que se presta al cuidado de la vida intelectual. Ojalá puedan compartir con su familia, amigos y compañeros de trabajo las pasiones de la filosofía, que son las de ustedes, y por esto hemos sacado a los filósofos de las aulas para llevarlos a las calles, antros y tugurios de la ciudad de Málaga.
pero no olviden el lema de nuestro festival: nunca más seremos engañados. Gracias a todos.